Días, hermanos, muy buenos días. Estamos aquí nuevamente juntos. Hoy, domingo 21 de diciembre, tenemos aquí a nosotros a nuestro querido hermano Miguel Javier, un hermano que ama estudiar profundamente la Biblia, le gusta escudriñar las escrituras con cuidado y compartir lo que aprende para ayudar a otros a comprender mejor el mensaje bíblico, siempre animado a volver a la palabra con autoridad. Cristian también está en este momento en Alemania. Bueno, Miguelito está en Connecticut y Cristian está en Alemania ahora. Cristian Jara es un hermano comprometido al estudio bíblico y con el mensaje profético, especialmente el mensaje de los tres ángeles. Dedica tiempo a enseñar, a advertir, invitando a las personas a prepararse espiritualmente y a permanecer firmes en la verdad bíblica. Antes de comenzar, hermanos, queremos recordar algo muy importante. El conocimiento bíblico es valioso, el carácter cristiano es indispensable. La verdad nunca necesita ira para defenderse. La Biblia nos enseña que el verdadero testimonio no es solo lo que decimos, sino cómo lo decimos. Mas la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna. Santiago 3:17. Hoy no estamos aquí para ganar discursos, sino para edificarnos los unos a los otros, aprender de estos dos puntos diferentes y permitir que la palabra haga obra en nosotros. El siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con otros, apto para enseñar, sufrido, 2 Timoteo 2:24. Por eso, este espacio se conducirá con respeto, dominio propio y orden, recordando los frutos del Espíritu que conocemos. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, vencedumbre y templanza. Gálatas 5:22. Tenemos nuevamente a Miguel Javier y a Cristian Jara Villarreal. Vamos a empezar con una oración. Miguelito, ¿quisieras empezar con una oración? Pues, Ok. querido Señor, gracias te damos una vez más por la oportunidad que tú nos das de estudiar tu palabra a través de este medio. Te ruego que tú bendigas a cada persona aquí presente, cada familia aquí representada, Señor, y que haya un solo ganador, que seas tú, Amén. que seas tú, Señor, y que de esas ganancias también nos beneficiemos nosotros. Que seas tú quien hable, que seas tú quien expongas a través de tus siervos aquí tu palabra, Señor, porque esto no es para gloria nuestra ni para gloria de nadie, sino para gloria tuya. Que tu palabra sea magnificada y que tu bendición llegue a todos nosotros. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Amén. Amén, gloria a Dios. Ok, vamos a tener en este momento 10 minutos abiertos. Y bueno, yo voy a tener aquí mi celular para poder contar el tiempo. Son 10 minutos. Y Miguelito, tienes 10 minutos y después empezamos también con Cristian. Bienvenido. Perfecto. Gracias. Hay algo que en todo lo que es el estudio de la palabra de Dios, en mi opinión, yo creo que debemos tener en cuenta, y es lo siguiente. La palabra de Dios siempre ha sufrido ciertos ataques de manipulación a través de la historia. Por ejemplo, Jeremías 8:8 advierte que los escribas, la pluma mentirosa de los escribas ha alterado la ley de Jehová. Eso es claro. Estamos hablando desde esos tiempos allá. Proverbios 35:6 nos dice que la palabra de Dios es pura, que a ella no se le quitará ni se le añadirá, para que no seas reprendido y seas llamado mentiroso. Eclesiastés 3:14 dice que la palabra de Dios se dio para que delante de Dios teman los hombres, a ella no se le añadirá ni se le quitará. Apocalipsis 22, 18 al 19 dice claramente que a la palabra de Dios, que es una profecía en todos los libros de la palabra de Dios tienen profecía. Al 100% en todos hay profecía, o en todos está la profecía. Que a ella no se le añadirá ni se le quitará, porque
el Señor borrará del libro de la vida al que el tal haga. Esas cosas debemos tenerlas en cuenta, porque si Dios nos advierte a nosotros que esas cosas se dan y se pueden dar, entonces significa que se han dado. Por algo Dios lo está advirtiendo. Se han dado, personas lo han hecho, pero esto tendrá un régimen de consecuencia delante de Dios de no haber arrepentimiento. Es lo primero que quiero hacer notar. La palabra de Dios siempre ha sido ataque de alteración. Por eso nosotros tenemos hoy día tantas versiones de la Biblia. ¿Y qué significa la palabra versión? Versión es, por ejemplo, sucede un hecho, estamos nosotros tres ahí y muere alguien, supongamos. Uno de nosotros dice, bueno, murió de un infarto. Otro dice, no, lo mataron. Otro dice, no, él se quitó la vida. Ahí hay tres versiones, tres cosas completamente diferentes, tres versiones diferentes. ¿Cómo es que la palabra de Dios, siendo una, tiene tantas versiones? En español tiene, yo creo que más de 50 versiones. La Biblia tiene más de 50. Entonces, cuando uno abre esos libros, cada uno de ellos difiere del otro, porque ese es uno de los acuerdos que hay, como cuando se hace una Biblia, que no sea igual a la anterior para preservar supuestamente los derechos yo no diría del autor, porque la Biblia no tiene un autor humano de hoy. La escribieron seres humanos, pero inspirada por Dios, sino los derechos de quien lanzó esa versión, pudiera decir, porque no encuentro la palabra en la mente. Eso debemos tener en cuenta. La palabra de Dios siempre ha sido objeto de ataque. Siempre ha sido objeto de ataque. Cuando la serpiente se le apareció a Eva, allá en el Edén, de una vez atacó la palabra de Dios, con que Dios os ha dicho a ustedes que no coman de ningún árbol. No coman de ningún árbol. Ya ahí hay una tergiversación de la palabra de Dios, porque Dios nunca dijo eso. Dios habló de comer, Dios habló de árboles, y Dios habló de comer todo árbol, pero habló de uno, no comer. Pero la serpiente fue y le dijo que no, con que Dios les ha dicho a ustedes que no coman de ningún árbol. Y Dios nunca dijo eso. Dios dijo simplemente de todo árbol comerás, más de aquel es reservado. Eso ustedes ni siquiera lo van a tocar. Eso es lo primero. Lo segundo es lo siguiente. El santuario. En el santuario está todo de la palabra de Dios. El que quiere conocer un tema a profundidad o quiere tener respuesta a lo que sea de la palabra de Dios, lo único que tiene que hacer es irse al santuario, irse a los símbolos del santuario y pedirle a Dios que le ayude a tener los significados de todos esos símbolos, que todos, al 100%, todos representan una realidad. Lleno de símbolos el santuario, pero todos representan una realidad, porque recordemos que en la tierra se hizo un santuario, trono de Dios aquí en la tierra, porque en el cielo había uno. El santuario terrenal era la embajada de Dios, una embajada de Dios aquí en la tierra. Por lo tanto, todo lo que había aquí, en el santuario de aquí, representaba algo de allá, o algo que se estaba haciendo, o algo que se estaba haciendo desde allá. Si usted busca una respuesta en el santuario acerca de algo que usted no lo encuentre, mi consejo es a todos los que me están escuchando, y a mí mismo, me reitero lo mismo ahora, es que siga buscando. Si hay algo en la palabra de Dios que está, pero definitivamente no está en el santuario, entonces no pertenece a la palabra de Dios. Porque hay cosas que no pertenecen a la palabra de Dios. Por ejemplo, cuando nosotros vemos la resurrección de Jesús, en los cuatro evangelios se da una versión diferente. En los cuatro. Usted dirá, no, estaban inspirados por Dios, pero aquel que no, lo que Dios inspira, no lo inspira a través de errores. El hombre se manipula utilizando Satanás. Por ejemplo, ¿qué dice Mateo? Mateo dice acerca de la resurrección de Jesús, que las mujeres cuando vieron a Jesús se arrodillaron a sus pies y le abrazaron y le adoraron. Mientras que Juan dice que cuando van a abrazar a María, Juan dice que Jesús le dice a María, no me toques, que es porque todavía no he subido a mi Padre. Ahí hay dos historias, ahí hay una misma historia con una versión completamente diferente de algunos hechos importantísimos. Ahora bien, cuando nosotros nos vamos al santuario,
cuando nos vamos al santuario, ahí está la verdadera respuesta. Ahí está. En el día de expiación, el sumo sacerdote, cuando se sacrificaba el chivo expiatorio, se sacrificaba el becerro, el carnero, el sumo sacerdote en ese día tenía que entrar solo al santuario. No podía ir nadie con él. Nadie con él. Eso lo dice Levítico 16, 17, está clarito. Aarón entrará solo a ese lugar. Entonces Jesús se iba a presentar en la resurrección. Jesús se iba a presentar ante su Padre después de su muerte, después del sacrificio, en representación de que Aarón iba a entrar al lugar santísimo. Entonces Jesús no podía ser tocado por nadie. Jesús tenía que entrar solo, intocable, al lugar santísimo, a presentarse a su Padre. Entonces la historia que da Juan es una historia mucho más acertada que la que da Mateo y la que dan los otros evangelios. Lucas, por ejemplo, Juan dice que era de noche cuando las mujeres fueron, todavía no había salido el sol, cuando las mujeres fueron a ver el sepulcro. Marcos dice que ya había salido el sol. Hay dos cosas completamente diferentes. Una de ellas Dios no la inspiró. Una de ellas, pero si nosotros nos vamos al santuario, el santuario nos dice claramente cuál de las historias está bien. Si usted necesita una respuesta de algo, si usted necesita una respuesta de algo, búsquela en el santuario. Si la respuesta existe, siga buscando. Ahora bien, si lo que usted está buscando definitivamente, nuevamente reitero, no está en el santuario, no la busque porque no fue Dios que lo hizo. No fue Dios que lo hizo. Todo lo que Dios dio está allá adentro. Y no solo allá adentro, también tenemos esta historia en Génesis 1, 2 y 3, que resume el santuario completo. Todo está ahí también, pero en el santuario está mucho más ampliado. Es como que en Génesis 1, 2 y 3 es la hipótesis, pero la tesis es el santuario, que lo amplía todo. Todo lo que nosotros queramos debe estar ahí. Es el Espíritu Santo, un ser divino, aparte del Padre y del Hijo, debe estar en el santuario. Si no está ahí, no lo busquen porque no existe. Tenemos que aceptar que no. Ahora, si está ahí, hay un problema, queramos aceptarlo o no, porque todo está en el santuario. El santuario, señores, es el plan de nuestra redención. Y en el plan de nuestra redención está todo. Tiene que estar todo ahí. Tiene que estar todo. Lo que existe debe estar ahí. Si no existe, no está ahí. Si lo dice la palabra de Dios, entonces yo lo acepto. Si no lo dice la palabra de Dios, entonces yo no la acepto. Por ejemplo, yo a mi hermano Cristian, se llama, le estaré haciendo algunas preguntas. Yo me imagino que tendrá algunas preguntas para mí, por ejemplo, acerca del mismo santuario, acerca de algunos símbolos del santuario para que tenga más o menos en mente algunas de las cositas que voy a preguntarle. El pan del santuario, cuáles son sus ingredientes, qué significa cada ingrediente de ese pan. Haré también preguntas acerca de cosas que dijo Jesús de sí mismo, de su Padre y acerca de su Espíritu. Hablaré de testigos, porque hay un verso por ahí muy controversial que se dice que no está en original. Y recordemos algo, todo lo que vamos a hablar aquí va a ser basado en la palabra de Dios. Cuando yo sienta que algo no está en la palabra de Dios, yo voy a preguntar dónde está eso en la palabra de Dios. Igualmente, si yo digo algo que no pudiera, que se piense, se crea o se pueda demostrar que no es la palabra de Dios, por favor, corríjame, porque yo no estoy aquí para yo ser maestro. El único maestro es el Señor Jesús. Yo estoy aquí para defender la palabra de Dios, ponerla según yo la entiendo, para aprender y compartir la palabra. Me gusta mucho compartir la palabra de Dios. Pero son de las cositas que voy a preguntar acerca de los símbolos del santuario, porque, como dije, si hay algo que nosotros estamos enseñando hoy día y que estamos creyendo que no es de la palabra de Dios, bueno, tenemos que eliminarla en nuestra vida, porque las mentiras, las cosas que sobran en nuestra vida que no son de Dios, no nos van a llevar a nosotros a salvación, no nos va a llevar a nosotros a un mayor conocimiento, sino que van a apagar la luz
por lo menos en algunas zonas de la verdad en nuestras vidas. Por lo tanto, sobre eso se va a tratar mi posición acerca de preguntar cosas del santuario. ¿Es cuánto, Brenda? No sé si soy yo, Brenda, pero no te escucho. Yo tampoco escucho. Ahora sí. Ahora sí. Ok. Gracias, Miguelito. Entonces vamos a ir entonces con 10 minutos con Cristian. Ok, gracias. Es muy interesante el tema del santuario porque tenemos que entender el santuario. El santuario es una profecía. Y la ley de Moisés también es una profecía. Y Jesús dijo, ni una jota ni una tilde pasarán de la ley hasta que todo sea cumplido. Y se está cumpliendo y faltan cosas para cumplir. O sea, como pueblo adventista, tenemos que entender el santuario. Porque el santuario es un símbolo, ahí está reflejado el Evangelio del Reino de Dios. Y Jesús fue claro, y será predicado este Evangelio del Reino. Y como pueblo no estamos predicando el Evangelio del Reino de Dios, porque no lo predicamos. Uno ve lo que predicamos o lo que aparece al folleto de nuestras lecciones, y en ningún caso aparece el Evangelio del Reino de Dios, porque no lo conocemos. Y eso es un tema delicado, porque si no conocemos el Evangelio del Reino de Dios, no podemos predicarlo o no podemos preparar el camino a la segunda venida de Jesús. Y hay algo también que es muy interesante que quiero leerles a ustedes, y es lo que pasó con el pueblo adventista. Porque el pueblo adventista tiene una clara misión, y está definida en Apocalipsis 10, 10 y 11, porque el pueblo adventista es el que comió el librito abierto, y en su boca era dulce como la miel, pero cuando lo hubo comido, amargó el vientre del pueblo adventista. ¿Por qué? Porque habían interpretado mal las profecías de la Biblia. Y eso le pasó al pueblo adventista. Y después, el versículo 11, está justamente la misión del pueblo adventista. Y él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Y en esa profetización hay que predicar el Evangelio del Reino de Dios, como Jesús dijo. Y será predicado este Evangelio del Reino y entonces vendrá el fin. Y Apocalipsis empieza del siguiente modo, Apocalipsis 1, 1 al 3. La revelación de Jesucristo que Dios le dio, porque es la revelación que Dios le dio al Cordero cuando venció. El Apocalipsis es ese rollo sellado con 7 sellos, para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Y ahora viene justamente la bienaventuranza de Dios. ¿Bienaventurado quién? El que lee. Porque nosotros no podemos profetizar de nuevo sin haber leído y oído las palabras de la profecía del Apocalipsis. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía, porque por ahí uno puede leerla y si entendió tiene que contársela a sus hermanos, tiene que darle alimento a tiempo. Y guardan, porque uno puede leer, otros pueden oír, comprobar como hacían los bereanos, y eso es así, y después hay que guardar las cosas en ella escritas. ¿Por qué? Porque solo guardando las cosas escritas en la profecía del Apocalipsis podemos preparar el camino a Jesús, porque el tiempo está cerca. Y en Apocalipsis 22, 6 a 7 leemos, y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado a su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Disculpen, voy a poner modo avión en el celular para que no suene de nuevo. Ahí está. Entonces, ¿para qué es la profecía del Apocalipsis? Para mostrar a sus siervos, ¿a quiénes? A los que deben profetizar de nuevo las cosas que deben suceder pronto. Y Jesús dice, aquí vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. ¿Por qué? Porque si no guardamos las palabras de la profecía del Apocalipsis, no podemos preparar el camino a Jesús. La única forma de preparar el camino es guardar las palabras de la profecía del Apocalipsis. Y Jesús nos dice 7 veces en el mensaje a las 7 iglesias
El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Qué quiere decir eso? Y si entendemos cómo se cumplió las palabras que el Espíritu dice a las iglesias, cómo se cumplió la profecía de Éfeso, de Esmirna, de Pérgamo, de Tiatira, de Sardis, de Filadelfia y la Odisea, porque estamos en el tiempo de la última generación, por la señal de los tiempos nos dicen claramente que estamos en el tiempo de la última generación, y si todo se cumplió, quiere decir que podemos verlo en la historia. Y eso es muy importante para nosotros. ¿Por qué? Porque viendo la historia y el cumplimiento de la profecía vamos a ver hechos, no opiniones de personas. Y esos hechos nos van a abrir los ojos, porque si oímos lo que el Espíritu dice a las iglesias y entendemos el cumplimiento de la profecía de 7 iglesias, uno puede comprobar fácilmente que el resto de la profecía del Apocalipsis es sencillo de entender. Mucha gente dice es muy complicado, pero no es complicado. Si uno entiende lo que el Espíritu dice a las iglesias, después es sencillo comprender el resto de las palabras profecía del Apocalipsis, porque se ordena sola la profecía. Y dentro de las profecías de las 7 iglesias hay algo especial, porque la iglesia de Esmirna fue perseguida, terminó con 10 años de persecución, justamente despiadada de la bestia romana, a los cristianos del año 303, cuando Diocleciano decreta el exterminio de los cristianos, hasta el 313, cuando Constantino para la persecución porque Satanás cambió de plan y le muestra a Constantino qué camino de seguir. Y le mostró el camino de seducir a los apóstatas de la iglesia primitiva, a los que habían apostatado en los 10 años de persecución. Y ahí aparece, como dice Jesús en Apocalipsis 2.14, la obra de Balaam en el tiempo de la apostasía. Apocalipsis 2.14 dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. ¿Qué significa cometer fornicación? Adorar ídolos. Entonces, en el tiempo de la apostasía esto ocurrió, ya pasó. Y podemos ver nosotros la historia cuando pasó, y lo vamos a ver. Y después aparece justamente, cuando empieza el periodo de Tiatira, que es probablemente el más largo de toda la historia profética, dentro de las 7 iglesias, y Jesús dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, que se dice iglesia, pero no es iglesia, porque es la religión pagana de Roma disfrazada de iglesia, enseña y seduzca a mis siervos a fornicar, o sea, a adorar ídolos y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y termina diciendo Jesús, pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina, que veremos que es la doctrina de la Trinidad, y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, no han llegado a ser hijos del diablo, parte de la simiente de la serpiente. Jesús dice, yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga, dice después. ¿Por qué? Porque es importante que entendamos que los hermanos católicos, los hermanos protestantes, los adventistas y los que son de otra religión, todos somos hermanos. Y el mensaje de Dios es para salvación para todos. Y por eso sabemos que a partir de la apostasía hubo 2 iglesias. Estaba la verdadera iglesia de Cristo, la iglesia del desierto, que era el templo de Dios en el tiempo del Nuevo Pacto, y fue perseguida hasta exterminarla. Y estaba la mujer Jezabel, que es la religión pagana de la bestia romana, que era parte de la sinagoga de Satanás, y que con la ayuda de Balaam se había disfrazado de iglesia, de profetisa. Y ella es la que se embriagaría de la sangre de los mártires de Jesús. Y había 2 puertas, 2 templos y 2 espíritus. Estaba la puerta ancha y estaba la puerta estrecha. Y la puerta estrecha es el santo, el verdadero Jesús, y la verdadera semilla de trigo. Y cuando alguien entra por esta puerta estrecha, recibe al verdadero Espíritu Santo de la promesa, entra al templo de Dios y nace de Dios y empieza a recorrer el camino angosto. Y en Juan 12, 23 al 24, Jesús fue claro. ¿Cuál es la semilla de trigo? Jesús le respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo que si el grano de trigo, ¿quién es el grano de trigo? El Hijo del Hombre, Jesucristo hombre, el verdadero Jesús. No cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere lleva mucho fruto. Y en Juan 19 Jesús dijo, yo soy la puerta estrecha.
la puerta abierta, el que por mí entrare será salvo. Y hay otra puerta, que es la puerta ancha, y es otro Jesús, que es el falso Jesús. Y es el Dios Hijo, que es el disfraz cristiano de Satanás, el anticristo, y es la semilla de la cizaña. Y cuando alguien entra por ella, por esta puerta, recibe al falso Espíritu Santo y es hecho habitación de demonios y parte de la sinagoga de Satanás. Y los frutos se ven. Y hay dos caminos. El camino angosto que lleva a la vida, que lleva a Jehová, al Padre, que está en el reino del templo de Dios, en el cual a medida que uno lo recorre, el que lo recorre es transformado por Dios a imagen del verdadero Jesús y llega a ser un hijo de Dios que tiene el nombre de Dios escrito en la frente. Y Jesús fue claro, Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre. Nadie viene a Jehová sino por mí. ¿Por qué lo lleva a Jehová? Para que Jehová haga en la persona Un que es minuto. discípulo de Jesús la misma obra que hizo en Jesús. Y está el camino espacioso que lleva a la perdición, que es otro camino. Y lo interesante, nuestro hermano Miguel habló de la Biblia. Hay dos Un Biblias. minuto. Sí, gracias, hermana Brenda. Está la Biblia verdadera, los dos testigos que profetizaron por 1260 años en manos de los miembros de la Iglesia del Desierto, y está la otra Biblia, que es la Biblia católica, la Biblia creada por la mujer Jezabel, a la que Jesús llama los cadáveres de los testigos, creada a partir del año 382 por orden del Papa Dámaso a Jerónimo Estridón, para poder enseñar con la Biblia católica las falsas doctrinas de la Iglesia Católica. Y esa es una realidad. Ahora, y es fácil comprobarlo. No es una ciencia, digamos, especial. No es ciencia espacial, no es ciencia misilística. Es sencillo comprobar que lo que Dios anunció es verdad. Y lo que encontró Lutero en medio de la Iglesia Católica son los cadáveres de los dos testigos. No es la Biblia Se verdadera. terminó el tiempo. Gracias, muchas gracias, hermana Brenda. Amén. Entonces vamos a ir a la pregunta. Y antes de la creación, ¿quién existía en el cielo? Tenemos Juan 1:1-2, Proverbios 8:22-30, Apocalipsis 3:14. Cristian tiene 5 minutos para contestar. ¿Quién existía en el cielo? La palabra de Dios es muy clara. Entonces voy a buscar algunas palabras y voy a empezar por el libro de Job. ¿Por qué? Porque generalmente para defender la doctrina de la Trinidad se empieza a tomar las palabras que encontramos en Génesis que dicen hagamos. Y se dice que ahí estaba el Padre y el Hijo, ahí estaba el Espíritu Santo. Pero la Biblia no empieza de ese modo. El primer libro de la Biblia es el libro de Job. Y en el libro de Job podemos encontrar que Moisés sabía con quién estaba Jehová. Y voy a leer algunos versículos. Por ejemplo, Job 9:8. Y hablando de Jehová, dice él solo, una persona singular, porque la Biblia tenemos que entenderla como lo entiende un niño, porque Jehová fue muy claro. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, pero las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre. ¿Y qué dice Job 9:8? Él solo, o sea, está hablando de una persona singular. Jehová extendió los cielos y anda sobre las olas. Y en Job 37:18 le pregunta a Jehová a Job, ¿entendiste tú con él, una persona singular, los cielos? No habla de dos personas ni de tres. Y esto lo escribió Moisés. Y lo que el resto de la Biblia dice es lo mismo. Por ejemplo, Isaías 37:16. Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, que moras entre los querubinos, solo tú, una persona singular, eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú, una persona singular, hiciste los cielos y la tierra. Nehemías 9:6. Tú solo, una persona singular, eres Jehová. Tú, una persona singular. Hiciste los cielos, nuestro universo, y los cielos de los cielos, otros universos, con todo su ejército. O sea, está hablando de los otros hijos de Dios que adoraban a Jehová y se presentaban a Jehová, como dice Job 1. Y los ejércitos de los cielos te adoran. Y eso es claro. Ahora, ¿con quién estaba Jehová? Y en Job 38, 3-7, Jehová sabe con quién estaba Jehová. Y Jehová le habla a Job y le dice lo siguiente.
Ahora ciñe como varón tus lomos, yo te preguntaré y tú me contestarás. ¿Dónde estabas tú cuando yo, le dice, una persona singular, fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? ¿Y quién estaba con Jehová? Y Moisés lo sabía. Cuando lavaban todas las estrellas del alba, los ángeles no caídos estaban con Jehová. Los otros habían caído, estaban con Satanás. Y se regocijaban todos los hijos de Dios. ¿Quiénes? Los que habitan en los cielos de los cielos, los que fueron a presentarse ante Jehová, como dice Job 1, y después con ellos fue Satanás. Pero la Biblia es clara. O sea, cuando uno dice, ¿con quiénes hablaba Jehová? Y hablaba, como dice Moisés en el libro de Job, con los ángeles no caídos y con los otros hijos de Dios. ¿Y qué les dijo? Hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. ¿Qué quiere decir eso? Que el hombre, como los ángeles no caídos y como los otros hijos de Dios, reflejaban la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque Dios lo creó teniendo su ley escrita en la mente y en el corazón. Y es claro, y la Biblia es muy clara al decir que solo Jehová es Dios. Por ejemplo, en Deuteronomio 32, 10 al 12, ahí se nos dice que como el águila que excita su nidada, revolotea sobre sus pollos, extiende sus alas, los toma, los lleva sobre sus plumas, Jehová solo guió a Israel de Egipto a Canaán, no había otra persona con él. Y con él, dice una persona singular, no hubo Dios extraño. Y en Deuteronomio 32, 39, Jehová dice, ved ahora que yo, Un una minuto. persona singular, yo soy y no hay dioses conmigo. Con Jehová no existen otras personas que sean Dios. ¿Mm? Y Salmo 86, 10 dice, porque tú eres grande y hacedor de maravillas, solo tú, una persona singular, eres Dios. O sea que no hay otra persona que sea Dios con Jehová. ¿Mm? Pero la Trinidad dice otra cosa. Y vamos a Isaías 44, 6 al 8 y termino con esto. Así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor. ¿Qué dice Jehová? Que Él es nuestro Redentor. Que Él es el Mesías. El verdadero Mesías es Jehová. No es un Dios hijo. No es otra persona que no sea Jehová. Yo, dice, una persona singular, soy el primero y yo soy el postrero y fuera de mí no hay Dios. ¿Y qué dice? Yo soy el primero y soy el postrero. Y termina diciendo, no hay Dios sino yo, no hay fuerte, no conozco ninguno. Ahora, mintió Jehová. Si con él estaba el Dios Hijo, el Dios Espíritu Santo, esto tiene que ser mentira. Jehová no miente. La palabra de Dios es clara. Como dice el Salmo 119, 160, Tiempo. la suma de tu palabra es verdad y eterno es todo juicio de tu justicia. Entonces, cuando Jehová dice algo, eso nunca cambia. Amén. Gracias, Cristian, por respetar el tiempo. Miguelito, ¿podrías contestar la misma pregunta? Antes de la creación, ¿quién existía en el cielo? Espero que no salga eco de ti. Salió un poquito de eco al principio, pero ahí estoy chequeando. Miguelito, 5 minutos. ¿Me escuchas? No se escucha. Está en mute el iPhone. Déjame ver. Ok, yo, sí, Ok, perdón. gracias. Sí. ¿Me escuchan ahora? Sí, Sí, sí. Perfecto, muy bien. Sí. Bueno, ¿quiénes estaban ahí antes? Lo primero es que Dios es creador. Por ejemplo, si nosotros decimos, bueno, fue Dios, Dios el único, Dios es singular, ahí dice singular. Lo que pasa es que nosotros a veces singularizamos lo que Dios ya ha dado por plural. Cuando Dios dice, por ejemplo, Moisés dice en el libro de Génesis, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Creó Dios los cielos y la tierra. O sea, ahí está hablando que Dios creó los cielos y la tierra. Ahora, cuando nosotros nos vamos a Juan 1, 1 al 3 amplía qué significa eso de que Dios creó los cielos y la tierra. Por ejemplo, en el principio Él era el verbo y el verbo estaba con Dios, o Él era la palabra, que es una traducción yo diría un poquito más acertada. En el principio era la palabra era con Dios y la palabra era Dios. Y por Él todas las cosas fueron hechas y sin Él nada de lo que fue hecho había sido hecho.
Si nosotros decimos, por ejemplo, que hay solo el Padre como Dios, estamos entonces descartando esta parte aquí que nos dice claramente que Jesús es Dios. Jesús, el Hijo de Dios, es Dios. Y de hecho, cada vez, o no cada vez, pero en muchas ocasiones que Jesús dijo que Él era el Hijo de Dios, por eso lo querían matar. ¿Por qué? Porque los judíos entendían claramente que el Hijo de Dios era Dios. Ahora bien, como decía nuestro hermano Cristian, yo mismo no espero interpretar ni querer pretender entender todos los misterios de Dios. ¿Por qué Jesús es hijo siendo eterno? Según el Salmo 47, que habla de que tu trono, Dios, eterno, cetro de justicia. Y Pablo ratifica que eso es Dios diciéndolo de su hijo, que es un trono eterno. Jesús tiene trono eterno. Pablo, en Hebreos 1, dice claramente que por medio de Jesús, Dios creó todo el universo. ¿Qué yo veo en Jesús y en Dios y su Padre y el Espíritu Santo? Yo veo lo siguiente. Por ejemplo, nosotros tenemos un ingeniero que es un arquitecto que es el que hace el plano de todo. El arquitecto es el cerebro, es el intelecto del plano. El ingeniero es el que se ensucia las manos. Ese es el que construye. Ahora bien, luego de la construcción, debe haber un mantenimiento para esa construcción. Simplemente un ingeniero no hace un edificio y ya está hecho y se deja a la deriva. Hay personas que tienen que mantener ese edificio en pie. ¿Quién eran eso? Bueno, las personas del mantenimiento. Entonces, esta es la obra del Espíritu Santo. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Creó Dios los cielos y la tierra. Cuando yo me voy a Juan 1:1 al 3, ahí me amplía qué significa que creó Dios los cielos y la tierra. Me dice a mí que quien creó no fue el Padre, que fue Jesús. Que fue Jesús quien creó ahí. Entonces, ¿qué sucede? En nosotros descartar el hecho de que Dios es tres personas en propósito, estamos negando entonces que Jesús es el creador. Y la palabra de Dios dice que Dios es el creador, que Dios creó los cielos y la tierra, y nos dice que Jesús fue el que la creó. Pues entonces Jesús no puede ser alguien más que Dios también. Es como la familia. Nosotros tenemos una singularidad de la familia, la mencionamos como algo singular. Una familia, pero una familia puede tener millones de miembros. Una familia tiene infinitas cantidades de miembros, pero es una, se menciona como una. En el reino de Israel, en el pueblo de Dios, espiritualmente habían tres poderes espirituales principales. Uno era el rey, otro era el sacerdote y el otro era el profeta. Eran tres. Rey, sacerdote y profeta. El rey representaba a Dios. El Padre. Un minuto. El sacerdote representaba a Jesucristo, el sumo sacerdote. El profeta representaba el que tenía el espíritu de profecía, el que ungía. Y el espíritu de profecía, eso no puede ser el mismo Dios, porque el espíritu de profecía era derramado sobre la persona, o el Espíritu Santo, el aceite, la unción del Espíritu Santo, pero no el espíritu de profecía, era derramado a la persona a través del aceite. Y en la palabra de Dios no hay un solo verso que diga que Jesucristo es el aceite o que Dios el Padre es el aceite. Y todo en la palabra de Dios al 100% tiene un símbolo y nunca se da como símbolo de Jesús o el Padre al aceite. Amén. Ahora vamos a tener interacción. Les pregunto a los dos, ¿quieren ir con 5 minutos de respuesta o 3 minutos? 3 minutos. Con 5 es mejor. Yo opino 3, porque si hacemos 3, hay más espacio para más preguntas. Exacto. No sé qué les parece. Podemos ahí ser tolerantes en algo. Ok. Entonces, déjenme llevar el tiempo. Así también podemos ir de frente al grano, ¿no? Ok. Miguelito, ¿tienes alguna pregunta para Cristian? Claro que sí. Cristian, ¿cuáles son, a tu entender, los objetos de uso principales del santuario? ¿Cuántos son y cuáles son sus símbolos? ¿Qué representan esos símbolos en la realidad? 3 minutos.
Y el santuario es un símbolo del Evangelio del Reino de Dios. Y como dice el autor de Hebreos, cuando Jesús murió y se rasgó el velo del templo, quedó abierto un camino para que nosotros podamos ir a la presencia de Dios. Y como pasó en Pentecostés, Dios vino a morar en sus hijos. Y Jesús fue claro, o sea, el que me ama, mi palabra guardará, mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos morada con Él. O sea, el que vino a morar en sus hijos para cumplir sus promesas, ¿quién fue? Jehová el Señor. Y Jesús vino con Él, porque como dice el autor de Hebreos, Jesús intercede en nosotros, en la casa. Moisés fue fiel en la casa de Dios, pero Jesús sobre la casa del nuevo pacto, a la cual casa sobre nosotros, dice el autor de Hebreos. Entonces, lo que hay que entender ahí es varias cosas. Primero, hay un camino, hay un destino final, porque la Nueva Jerusalén, la ciudad de Dios, está representada por la mesa de los panes, la proposición de Dios. ¿Qué hay ahí? 12 panes sin levadura, como Jesús, ungidos con aceite. Entonces, cuando una persona llega a estar sin levadura. Entonces, como tenemos que entender el Evangelio, la Biblia es clara. Durante el continuo, durante la obra de Dios y de su siervo renuevo que está sentado a su diestra, porque Jesús es nuestro sacerdote en el tiempo del nuevo pacto, las personas son perdonadas sus pecados conscientes. Y en el día de la expiación, de los pecados de ignorancia. ¿Cuándo una persona va a estar sin mancha delante del trono de Dios? Después que Jesús haya confesado su nombre en las bodas. Por eso de Jesús dice, al que venciere, confesaré su nombre delante de mi Padre y sus santos ángeles, y no borraré su nombre del libro de la vida. El que no venció, porque no aceptó la salvación, Jesús va a tener que borrar su nombre, porque nuestro nombre está escrito en el libro de la vida desde antes de la fundación del mundo, como decía la palabra de Dios. Y ahí en el santuario está reflejado ese camino que, como Dios le mostró a Juan en su primera visión, el camino a la ciudad de Dios, la ciudad de Dios está reflejada por la mesa de los panes de la proposición de Dios. Y lo que nosotros tenemos que desear es poder llegar a estar puestos ahí en esa mesa, porque es el símbolo de la esposa del Cordero. Siendo panes sin levadura, como Jesús, sin pecado en nosotros, y ungidos con aceite. Porque ese es el Evangelio del Reino de Dios. Y tenemos que comprender el verdadero Evangelio para haber iluminado el camino a la ciudad de Dios, que el camino lo tenemos que recorrer para poder entrar con el esposo a las bodas. Ok, muchas gracias. Y Cristian, ¿tienes alguna pregunta para Miguelito? Muchas preguntas, pero me gustaría hacer algo. No sé si conoces en la historia lo que pasó cuando la iglesia cristiana empezó a ser perseguida de nuevo. Porque la iglesia cristiana fue perseguida del 3.3 al 3.13, Constantino paró la persecución, sedujo a los apóstatas de la iglesia primitiva, como dice la profecía de Daniel 11, levantó a las tropas que profanarían el santuario y la fortaleza, la verdadera iglesia, quitarían el continuo y pondrían la abominación desoladora. O sea, el ídolo en cuya defensa asesinarían al pueblo de Dios. Y no sé si, una pregunta, si estudiaste la historia y conoces cuál es el evento que nos muestra que se desata la persecución de nuevo y Jezabel, en defensa de esa abominación, empieza a asesinar al pueblo conocido a su Dios. Yo he estudiado la historia, sí, pero no la doy como verdadera porque no es bíblica, no es apoyada por la palabra de Dios. Primeramente, desviándonos un poquito del tema, que es otro tema, y yo quisiera, si Brenda puede en un futuro, invitarnos a conversar más de este tema. Por ejemplo, Apocalipsis 12 habla de que la mujer fue llevada al desierto. Satanás, el dragón, lanza un río y el río es tragado por la tierra. El río, sabemos, ¿verdad? Doctrina falsa, toda esa cosa, persecuciones y eso. Pero el río es tragado, esa mujer no es tocada. La mujer, al contrario, se le dan alas de águila. La mujer vuela alto y es llevada al desierto para allí ser guardada por 1260 días, que algunas personas dicen que son 1260 años, lo cual yo difiero bastante también por muchas cosas que ahora, si me pongo a explicarla, se iría el tiempo en eso. Si la mujer va a ser guardada en el desierto, si va a ser protegida, si fue protegida del río que Satanás le lanza, ¿cómo es posible que a mí se me diga, por ejemplo, que esa mujer fue eliminada, fue perseguida, fue maltratada durante todo ese tiempo, cuando realmente ella va al desierto, vuela al desierto
para ser guardado, como Israel vuela con alas de águilas al mismo desierto para ser guardado por todo ese tiempo y luego ser introducido a la tierra de Canaán, que representa la tierra nueva. Realmente no es compatible con la palabra de Dios ese hecho de esa historia de Constantino, porque eso no se sostiene con la palabra del Señor. La pregunta que yo te formulé a ti fue la de el santuario. ¿Cuáles son los objetos principales? ¿Cuáles son? ¿Y cuáles son sus símbolos? Te voy a decir rapidito algo en cuanto a esto, usando mi tiempo. Bueno, tenemos tenemos el arca del pacto, el arca de la alianza, tenemos el incensario, son siete, el incensario, los dos altares, el de adentro y el de fuera, el incienso y del sacrificio, el lavacro. Tenemos también la mesa de los panes y levaduras y el candelabro. Ahora bien, en el candelabro hay 12 lámparas. 12 lámparas. ¿Qué significan esas 12 lámparas? Cuando usted va a Apocalipsis, Siete lámparas. perdón, 7 lámparas. Lo que pasa era que tenía los panes, los 12 panes de la mente. Cuando usted va a Apocalipsis, Apocalipsis amplía. Apocalipsis, mira, Apocalipsis y Hebreos son puros santuarios celestiales. Eso es lo que hay ahí, puro santuario celestial. Cuando tú te vas ahí, Apocalipsis dice que las 7 lámparas son los 7 espíritus de Dios, Un minuto. que son enviados para toda la tierra. Ahora, que son los 7 espíritus de Dios, 7 lámparas. Lámpara es aceite, es el Espíritu Santo. Cuando hay personas que dicen, bueno, no, pero usted dice 7, pero esos panes y levaduras que están en el santuario no representan a Jerusalén, representan a Jesús en el mundo, porque el pueblo de Dios está dividido en 12. Israel representaba a todos los pueblos del mundo, con un Salvador, con un santuario en el centro. Entonces, ¿qué representaban esos panes? Esos panes representaban a Jesús. Eran 12. El Espíritu Santo es representado con el número 7, porque ese es el sello de nuestra santificación. ¿Por qué el sábado hay que santificarlo? Porque el sábado tiene como número el 7, que es el número del Santo Espíritu de Dios, con sus 7 características nombradas en Isaías 11, 1 al 3, que te habla de todas las cosas y entre ellas están todo lo que se llama fruto del Espíritu Santo. Ok, muchas gracias. Excelente. Ok, entonces vamos siguiendo esa línea, ¿no? Si hay alguna pregunta de Cristian para... Sí, voy a aprovechar y les voy a mostrar algo. Entonces, a ver, hablando de la profecía de Apocalipsis 12, lo que dice, la profecía es muy claro. O sea, cuando Jesús es arrebatado para Dios y para su trono, porque hay una mujer que da luz a un hijo varón, a Jesús, y lo da como vencedor. Y Jesús vence cuando triunfa en la cruz. Ahora, a partir de ese momento, la mujer huye al desierto y es sostenida por Dios por tiempos y medio tiempo, por 1260 años. Eso nos lleva del año 31, que la iglesia empieza a ser perseguida enseguida, primero por los judíos, después por la bestia romana, hasta el fin del siglo XIII. A fin del siglo XIII es cuando la bestia logra echar por tierra el lugar santuario de Dios y la verdad, como dice Daniel 8. Y se pierde el conocimiento de la verdad. Y asesina a todos los santos del Altísimo, como dice la profecía, y echa por tierra el lugar santuario de Dios acá en la tierra. Ahora, cuando después salta, porque ahí termina Tiatira, después viene Sardis, el tiempo donde solo queda una iglesia, la iglesia católica. Y Jesús le dice a los que están ahí, tienes nombre de que vives y estás muerto, porque no conoces la verdad, no tienes vida. No las pasaste de muerte a vida, estás muerto. Hasta que Dios levanta la iglesia de Reforma y Roma empieza a perseguirla de nuevo, y a esa iglesia, la iglesia de Reforma, es la que ayuda a la mujer, porque la otra desapareció y la verdad fue echada por tierra. Y esa es la historia, y podemos verlo claramente en la historia. Y después a la iglesia de Reforma, Satanás echa de vuelta el río de la Inquisición detrás de ella, hasta que la tierra la ayuda. Y la tierra traga el río que el dragón echó detrás de su boca detrás de la mujer. Y ahí en la tierra llega el tiempo del fin, Dios abre el librito y se lo da a comer a su pueblo. Y ahí el pueblo antista come el librito, entiende que Jesús va a venir en 1843, después 1844, y el librito le amarga el vientre. Y ahí, como Jesús dijo en su sermón profético, a partir de ese momento, las vírgenes que salieron a recibir al esposo son el reino de los cielos. Dice, entonces, las palabras del sermón profético de Jesús se cumplen en las vírgenes.
porque dice en Mateo 25:1, entonces el reino de los cielos será semejante ¿a quién? A 10 vírgenes que tomando sus lámparas, porque eran miembros de la iglesia de Reforma, salieron a recibir al esposo. Un minuto. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Entonces la profecía del Apocalipsis hay que ponerla correctamente con la historia. Y ahora después te voy a mostrar algo que se ve que no conoces, ¿eh? Pero que va a llamarte la atención. Espero que te llame la atención. Ok, tiempo Daniel, completo. okay. Aportación o pregunta. Daniel 7:25 dice que la historia sería alterada. Yo no confío en la historia para nada. Primeramente, la historia que nosotros tenemos escrita fue una historia que nos dio Roma. Es lo primero. Roma es un sistema engañoso. Roma no ha dicho nunca la verdad en ningún momento. Como yo decía anteriormente, el asunto de la mujer en el desierto, eso no encaja según la explicación que se da históricamente. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos vamos a Apocalipsis 11 nos habla del mismo periodo de tiempo. Por ejemplo, habla de 3 días y medio, habla de 42 semanas y habla de 1260 días. Si 3 días y medio son 1260 días en profecía, tenemos un problema serio. Tenemos un problema serio, porque si estamos diciendo que se dan días por años en la profecía, pues los 3 días y medio, que es el mismo periodo de 1260 días, no pueden ser 1260 años. Es lo primero. Ahora bien, después de este periodo de los 3 días y medio, dice la profecía que viene Jesús. Supuestamente eso se cumplió en el año 1798 y Jesús todavía no ha venido. Mira, yo te voy a decir algo, de Apocalipsis yo no veo, en cuanto a lo que es el fin, fuera de la condición humana que presenta Apocalipsis, que iba a haber antes del fin, yo no veo que nada se ha cumplido. Nada se ha cumplido. Entonces, Daniel 7:25 me dice a mí que este sistema hablará palabras contra el Altísimo y pensaría en cambiar los tiempos, la Y la historia. ley. La Y la historia. ley, no la Sí, historia. no, porque tiempo, cuando tú cambias tiempos, tú cambias lo que pasó en ese tiempo también, porque si no, no encaja en la historia, definitivamente. Entonces a mí me dice que sucedió eso. Ahora bien, pero ese no es el tema. Vamos a ir al Espíritu Santo. Yo te voy a hacer una pregunta ahora. Apocalipsis 22:17 dice lo siguiente. El Espíritu y la esposa dicen ven. ¿Qué Espíritu dice ven? Jehová el Señor, el mismo espíritu que moraba en Jesús, Ok, que va a morar en los miembros de los 144.000 pero sellados. Jesús está al lado del Padre, Cristian. ¿Cómo es que el Padre le dice al mismo Jesús, ven, si Él está ahí al lado? Porque cuando dice ven es que venga a la tierra. El Padre nunca se le da, el Padre nunca vino a la tierra a hacer morada en la tierra. El Padre viene con Jesús. Ahora bien, pudiéramos discutir el hecho de que, pero miren, el santuario, en el lugar santísimo, sí, pero el lugar santísimo no representa la tierra. El lugar santísimo representa el cielo. Es ahí donde está Dios. Por eso nadie podía ir sino el sumo sacerdote una vez en el año. Entonces, ¿cómo es que a Jesús el Espíritu le está diciendo ven cuando el Espíritu es el Padre que está ahí mismo al lado de Jesús? No, el espíritu y la iglesia, ¿eh? El espíritu y la esposa, porque tiene que haber esposa. Entonces, para que haya esposa y se cumpla Apocalipsis 3 22:17, minutos. tiene que haber un momento en que Jesús confiese el nombre de alguien como vencedor delante de su Padre en las bodas. Y a partir de ese momento, después de que lo confiesa, y esos son los 144.000 sellados del pueblo adventista, va a haber una esposa. Y después el espíritu y la esposa van a llamar al pueblo que está en Babilonia. Entonces, y el que oye, diga ven, sea también obrero de la orden undécima, que va a recibir la misma bendición que las primicias. Entonces, el que llama, ¿quién es? Los sellados y el espíritu que mora en ellos. Entonces, para entender cuál es ese espíritu, hay que entender el Evangelio del Reino de Dios. Jesús vino a predicar el Evangelio del Reino de Dios. Cuando empezó a predicar, dijo: el tiempo se ha cumplido, el reino de los cielos se ha acercado, arrepentidos y creed del Evangelio. Ahora, ¿cuál es ese Evangelio? Jesús lo explicaba con las palabras del Antiguo Testamento y tenemos que explicarlo así. Y es sencillo explicarlo, no es complicado. Es sencillo. Ok, perfecto. Mira algo. Tú dices el Espíritu que mora en ellos, 3 pero minutos. el mismo verso sigue diciendo, y el que oiga diga ven. Entonces hay una redundancia de símbolos ahí. No, no hay redundancia. Si el Espíritu le dice el Espíritu, y el Espíritu en Apocalipsis
no representa en ningún momento a seres humanos de aquí de la tierra. En ningún momento. En ningún momento. El Espíritu, ahí en Apocalipsis, el Espíritu representando a Jesús, los 7 espíritus, que son las 7 lámparas, que vendría siendo el Espíritu Santo, porque esas lámparas están en el santuario. Éxodo 25, 31 al 37 están en el santuario también. ¿Y están dónde? Están en el candelero. ¿Y qué es un candelero? Ahí tenemos los 7 candeleros, que son las 7 iglesias. Son personas, porque el Espíritu de Dios mora en el ser humano. Tu cuerpo es templo del Espíritu Santo, templo de Dios. Por eso está ahí. Por eso está en el candelero. Entonces, no puede ser el mismo Dios llamando a Jesús, porque Jesús está al lado de él. Ahora bien, Jesús dijo claramente que el Espíritu sería enviado después que él venía, y él iba a dar testimonio de Jesús. El Espíritu iba a ser enviado por el Padre e iba a dar testimonio de Jesús. ¿Cómo es que el Espíritu Santo no es una persona y está completamente ausente cuando realmente en todas las Escrituras está presente? Definitivamente hay algo ahí que como que no encaja muy bien con el asunto de la profecía, con el asunto de lo que hemos entendido, de lo que es el Santo Espíritu de Dios. Yo te tengo otra pregunta. Nuevamente, si es Jesús, muchos dicen, hay personas que dicen, por ejemplo, tú no lo has dicho, pero hay personas que dicen que el Espíritu es Jesús mismo. No, la palabra de Dios dice, mira, del Padre es Espíritu, Jesús es Espíritu, lo dice Apocalipsis. Dice que el Espíritu Santo es Espíritu, el hombre es Espíritu, dice la palabra de Dios. Los ángeles son Espíritus, es así. Espíritu es persona, es un ser viviente racional. Así lo presenta la palabra de Dios, aunque la palabra en sí, Espíritu, tiene más de 10 significados en la Biblia. Podemos ver más de 10 significados, pero cuando se refiere a persona, todo lo que te mencioné son espíritus según la palabra de Dios. El espíritu que dice ven no son redimidos, porque ahí después dice el que oiga diga ven. O sea, todo lo demás, las otras personas digan ven, es decir, se está hablando desde el cielo hacia la tierra. ¿Qué sucedió antes de eso? Jesús dijo, cuando yo me vaya, enviaré a otro consolador, otro al cual el Padre enviará en mi nombre. Es decir, en vez de mí, en lugar de mí. Cuando tú vas a predicar por allá afuera el Evangelio de Jesús y eso, Dios te envió a ti, pero ¿en lugar de quién? En lugar de Jesús. Tú eres Jesús para esas personas. Moisés, Dios le dijo a Moisés, a ti te he constituido Dios para Faraón y Aarón será tu profeta. Tú serás en lugar de mí. Tú irás en mi nombre y Aarón va a ser tu profeta. Eso le dijo Dios a Moisés. Y eso mismo es lo que sucede cuando Jesús dice que el Padre, Juan 14, 26, que el Padre enviará el Espíritu en su nombre. Te tengo entonces, ¿quieres decir algo? Adelante. Sí. No, va con la pregunta. Vaya a acabar con la pregunta y así. Termina con la pregunta. Sí, y ahí vamos. Ok, te tengo otra pregunta. En Hechos, tengo Hechos 19, 1 al 12, más o menos por ahí, donde Pablo va, pero esto es una pregunta de sí o no, rapidito. Los judíos conocían a Dios, el Padre, ¿sí o no? Conocían a Jehová. ¿Verdad que sí? Ok, perfecto. Pablo va a Éfeso, a una sinagoga, y Pablo se encuentra allí con 12 discípulos, 12, judíos todos. Y Pablo le pregunta, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? ¿Cuando creísteis en quién? Cuando creyeron en Jesús. Porque a Jesús los judíos no aceptaron a Jesús. Los judíos no creían a Jesús, no creían en Jesús, pero mucho después lo aceptaron. ¿Recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? ¿Y qué le dijeron ellos? Ni siquiera sabíamos que había Espíritu Santo. Entonces Pablo ora sobre ellos y ellos reciben el Espíritu Santo y profetizan y hablan en lengua. ¿Cómo es que si el Espíritu Santo es el mismo Dios Padre, que no estoy muy claro que tú tienes en cuanto a si ese es Jesús, es el Padre, otros dicen que es el Espíritu de Dios, del Padre y el Hijo combinado? Algo rarísimo que yo todavía no le encuentro como pies ni cabeza. Pero si ellos conocen a Dios, Dios no es un problema para ellos. Aceptaron a Jesús, creyeron en Jesús, pero ¿por qué Pablo entonces le pregunta a ellos que si ellos habían recibido el Espíritu Santo cuando creyeron? Cuando ya ellos tienen a Jesús y ya ellos tienen al Padre. ¿Qué necesidad hay de una mención de un Espíritu que es el mismo en el cual ellos habían creído
Sí, ya ellos lo tenían. Adelante, por favor. 3 minutos. No, ellos habían recibido el bautismo de Juan, pero no conocían el Evangelio. Ahora, ya que estás hablando del Espíritu, permite que te voy a leer algunos versículos de la Biblia, los que son parte del Evangelio del Reino de Dios. A ver, voy a buscarlos por aquí. Y para que veamos cuál es el verdadero Espíritu Santo de la promesa, porque eso es lo importante. Y no tuve tiempo de mostrarte, pero después te lo voy a mostrar. A ver aquí. El verdadero Espíritu Santo de la promesa. Porque la promesa es la promesa del Padre, como dijo Jesús. Y el Espíritu de Jehová. ¿Cuál es el Espíritu de Jehová? Entonces, el verdadero Espíritu Santo de la promesa es Dios mismo, es Jehová, porque Dios es Espíritu, como Jesús le dijo a la mujer samaritana. Y los que le adoran en espíritu, en verdad es necesario que le adoren. Y hablando de Jehová, en Salmo 139, del 1 al 14, David dice esto: oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Y él está maravillado ¿de qué? De dos cosas: de la omnisapiencia de Jehová y de la omnipresencia de Jehová. Y después dice adelante: pues aún no está la palabra en mi lengua, y aquí, oh Jehová, tú la sabes toda, porque Jehová es omnisapiente, es omnisciente. Y dice: tal conocimiento es demasiado maravilloso. Perdón, tan maravilloso, demasiado maravilloso para mí, alto es, no lo puedo comprender. Y agrega el versículo 7: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y cuál es el espíritu de Jehová? ¿A dónde huiré de tu presencia? Porque Dios es omnipresente, es espíritu. Donde está el espíritu de Jehová el Señor, está Jehová el Señor. Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me llegaré a tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere ciertamente las tinieblas me cubrirán, aún la noche resplandece alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Y termina diciendo: te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado, dice David, y mi alma lo sabe muy bien. Un minuto. ¿Por qué? Porque hay un Dios omnipresente. Ahora, ¿quién cumpliría las promesas del Nuevo Pacto? Las promesas del Evangelio del Reino de Dios. Las cumpliría Jehová, el que las prometió. Él pondría su espíritu, su presencia en nosotros, y Él haría la obra. Por ejemplo, Ezequiel 37, 13 y 14. Y sabréis que yo soy Jehová cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío. Y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis. O sea, cuando Dios pone su espíritu, cuando Jehová pone su presencia en una persona, esa persona pasa de muerte a vida. Y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo, Jehová, hablé y lo hice, dice Jehová. No otra persona, Jehová, nuestro Padre. Como Él dijo en Deuteronomio 36, y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios, con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Y en Jeremías 31, 33 al 34 leemos: pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. ¿Quién? Dice: yo la voy a hacer. ¿Quién va a hacer esa obra? Jehová. Por eso el Evangelio del Reino de Dios. Y yo seré a ellos por Dios, ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán. Entonces el pueblo conocía a su Dios. ¿Cuál era? El que conocía a Jehová, porque Jehová estaba morando en él. Y como dice en Ezequiel 36, 25, 27, y haré, dice Jehová, lo haré personalmente, que andéis en mis estatutos, guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Y hablando del Espíritu Santo de la promesa, o sea, 6, 1 al 3, y termino con esto, dice: venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará, nos dará vida después de 2 días. En el tercer día nos resucitará. Por eso Jesús decía que en el tercer día Él iba a resucitar. Y viviremos delante de Él, y conoceremos y proseguiremos en conocer ¿a quién? A Jehová. Como el alba está dispuesto en su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. ¿Quién vendría a nosotros? ¿Cuál es la promesa de Dios? Por eso el reino de Dios, el reino de Jehová. ¿Por qué Él haría esa obra? La misma obra que hizo Jesús. Y como dice Pablo en 2 Corintios 3 y 7, porque el Señor, hablando de Jehová, es el Espíritu. Jehová es el Espíritu, no otra persona.
Ok. Y Ok, tiempo. ese es el tema. No sé si podemos ir a la otra pregunta, de repente siguiendo la línea. El Espíritu Santo, Miguelito, persona, presencia u obra de Dios. Pregunta, en la Biblia, ¿cómo se describe el Espíritu Santo? ¿Cómo actúa entre los creyentes? ¿Como persona independiente? ¿Como la presencia activa de Dios? ¿O como el medio por el cual Dios habla y obra? Ok. Sí, pero antes quiero decir algo Claro, rapidito. Lo claro. primero es, la pregunta queda 3 sin minutos. ser contestada, porque la pregunta es que ellos no sabían que había Espíritu Santo. Un judío no sabe que hay Espíritu Santo conociendo al Padre, ahora habiendo aceptado al Hijo, y no hay Espíritu. Pues ahí no faltaba nada. Pablo no tenía la necesidad de mencionarle a ellos ningún Espíritu Santo, porque ya ellos lo que había como Espíritu Santo ya ellos lo tenían. Si no es una persona independiente. Bueno, el Espíritu Santo, como yo decía anteriormente, nosotros tenemos un maestro constructor que hace una casa, pero esa casa necesita ser habitada. Hay tres. El maestro no es la casa, ni la casa es la persona que lo habita. Ahora bien, si tú sacas a la persona que habita la casa puede ser de acero y se derrumba, se cae inmediatamente. Esa persona que habita la casa es el Espíritu Santo. La casa de Dios, la cual somos nosotros somos templo de Dios. Templo. ¿Y quién es ese Dios? El Espíritu Santo, del cual nosotros somos templo. Por eso, cuando vamos a Apocalipsis, que vemos al Hijo sentado al lado del Padre, en su trono, lo vemos sentado ahí al lado, no vemos al Espíritu Santo sentado en ningún trono. ¿Por qué? Porque el trono del Espíritu Santo somos nosotros. Nosotros somos ese templo. Y trono en la palabra de Dios espiritualmente significa reino. Apocalipsis 17. El trono de Dios es el templo de Dios, dice Apocalipsis. Ahora bien, espiritualmente, ¿cuál es ese templo de Dios? Del Espíritu Santo. Nosotros, según 1 Corintios 3, 16, 6, 19 al 20, claramente el que destruye ese templo, Dios lo va a destruir a él, porque el templo de Dios, que sois vosotros, dice Pablo, santo es. ¿Y por qué santo? Porque habita en él el Espíritu Santo. ¿Por qué el lugar santo se llamaba el lugar santo? Porque en él estaba el Espíritu Santo, representado que a través de las siete lámparas. A través de las 7 lámparas. Y nosotros vamos a ver en todo lo de Dios ese número 3, en todo lo que es de Dios. Por ejemplo, ¿cuántos testigos en Israel se necesitaban para validar que algo era real? Dios es de 2 a 3. ¿Por qué de 2 a 3? Pero principalmente 3. Principalmente tres. ¿Por qué? Cuando en el hombre habían 2, ahí estaba Dios siempre también como testigo. ¿Qué es un testigo? Uno que dice la verdad, o que dice la versión de un hecho en el cual él estuvo presente. Voy a hacer una pregunta. ¿Puedo hacerla rapidito? Bueno, ya estamos con el tiempo, porque ya nos queda... Esa pregunta no puedo dejarla fuera. Ok, so let's do it. Gracias. La pregunta es la siguiente. A mí se me dice, por ejemplo, que 1 de Juan 5:7 no está en el original. Pero cuando yo pregunto, y muéstrenme el original, nadie me muestra el original. Simplemente no está en el original, porque parece que a alguien se le ocurrió, porque como hay que defender que el Espíritu Santo no es una persona, pues entonces ese verso es letal para esa doctrina de que el Espíritu Santo no es una persona. Sin embargo, cuando yo veo el versículo 7 y veo el 8, del 8 no se dice que no está en el original, pero el 8 es el mismo 7, simplemente que ampliado y en símbolo. Uno habla del santuario celestial y otro habla del santuario terrenal. ¿Por qué son siempre en Dios 3 testigos? ¿Por qué el mensaje lo dan 3 ángeles, la testificación 3 ángeles? ¿Por qué Jesús siempre llevaba 3 testigos con él cuando se iba a hacer una obra aparte? ¿Por qué el pan que representa a Jesús tiene 3 ingredientes, principales? ¿Por qué a Abraham le aparecieron cuando le iban a dar ese asunto de la noticia del nacimiento de Isaac, le iban a testificar, aparecieron 3? ¿Por qué en el reino de Israel
espiritual. Habían tres personajes principales, que era el rey, el sacerdote y el profeta. ¿Por qué tres, 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 tres? ¿A quién representan los testigos? Adelante. Son tres, ¿y a quién representan? Ok, so vamos a hacer Ahora, vamos a hacer una oración y seguimos con eso, porque yo creo que esa sería la última pregunta y seguimos con la conversación. Querido Padre Celestial, necesitamos tu presencia y gracias, Dios, por tu amor. En el nombre de Jesús oramos. Amén, Señor y amén. Amén. Dale, amén. Cristian, 3 minutos. Bueno, te voy a preguntar algo. Yo no pregunté nada todavía. Te voy a leer algo. Daniel 11, 31 al 33 dice, y se levantarán de su parte, está hablando del rey del norte, que fue Constantino, tropas. Y las tropas que levantó Constantino es la Iglesia Universal o Católica del Imperio Romano, porque la Iglesia Universal o Católica del Imperio Romano es la religión pagana del imperio de la que Constantino era sumo pontífice y le dio ese trono ¿a quién? Al obispo de Roma. Que profanarán el santuario y la fortaleza. ¿Cuál es el santuario y la fortaleza? La verdadera Iglesia de Cristo. Quitarán de continuo la obra de Jesús en el santuario celestial junto a su Padre y pondrán la abominación desoladora, que es el ídolo en cuya defensa se inclinaría al pueblo que conoce a su Dios. Con lisonjas seducirá a los violadores del pacto, que harían la obra de Balaam. Mas el pueblo conoce a su Dios, el remanente de la iglesia primitiva, la iglesia del desierto, se esforzará y actuará. Y los sabios del pueblo instruirán a muchos, y por algunos días caerán a espada y a fuego en cautividad y despojo, serían asesinados. Ahora, como dice la profecía de Daniel 11, 37 al 39, y es muy clara, dice, del Dios de sus padres, de Jehová no hará caso, ni el amor de las mujeres. Y está hablando del hombre pecado, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. Mas honrará en lugar de quién, de Jehová, al Dios de las fortalezas. ¿Y quién es el Dios de las fortalezas? Las bestias son las cabezas del dragón. Adorará al dragón, el Dios de todas las bestias, que son sus cabezas. Pero una bestia no puede no adorar al dragón, porque es parte del dragón. Dios que sus padres nos conocieron, lo honrará con oro y plata, con piedras preciosas y con cosas de gran precio, con un dios ajeno, dioses ajenos, los dioses de la bandera negra de los paganos, disfrazados de cristianos, se hará de la fortaleza más expugnable y colmará los de honores a los que le reconozcan y por precio repartirá la tierra. Ahora, ¿podemos ver en la historia cuál es la abominación desoladora? Sí, porque el edicto de la bestia romana, que mandó a asesinar a los verdaderos cristianos, es el edicto de Tesalónica del año 380 después de Cristo. Y en él podemos ver claramente cuál es la abominación desoladora, y es la Trinidad, en la que se disfrazan a las imágenes de los dioses paganos, empezando por las imágenes de Zeus y Apolo, de dioses cristianos. Y esto dice el edicto de Tesalónica. Queremos que todos los pueblos, dice la bestia romana, profesen la religión, elimina la libertad religiosa e impone la adoración de un ídolo, de una imagen, que profesa el pontífice Dámaso y el obispo Alejandría, y la definen así. Creemos en la divinidad única del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo bajo el concepto de igual majestad y de la piadosa Trinidad. O sea, la bestia romana impone la adoración de la Trinidad. Y esta es la imagen a la que adoraba la bestia romana, es la imagen de la bestia. Ordenamos que tengan nombre cristianos católicos, la marca que ponía la bestia romana a los que adoraban a la imagen de la bestia, la Trinidad, quienes sigan esta norma. Entonces, el que adora a la Trinidad, por definición, es cristiano católico. Mientras que a los demás los juzgamos dementes y locos, o sea, perdían sus derechos civiles y no podían comprar ni vender. Sobre los que empezará la infamia de la herejía, y dice, sus lugares de reunión no reciben el nombre de iglesias y serán objeto primero de la venganza divina, y después serán castigados, serán asesinados en defensa de la imagen de la bestia, de la abominación desoladora, de la Trinidad, por nuestra propia iniciativa que adoptaremos siguiendo la voluntad celestial. Ahora, y eso es muy claro. ¿Y qué dijo Jesús? Juan 16, el 1 al 3. Va a llegar el tiempo en que los van a asesinar, y el que los asesine pensará que rinde servicio a Dios, y harán esto porque no conoce al Padre ni a mí, no conoce a Jehová, ni al verdadero Jesús. Y el que adora la Trinidad es evidente que no conoce al Dios verdadero, ni conoce al verdadero Jesús. Tiempo. Entonces, el que adora la Trinidad es un cristiano católico por definición. ¿Y qué está haciendo nuestra iglesia? Hace obra misionera y bautiza a cristianos católicos, porque los bautiza en nombre de la Trinidad. ¿Por qué? Porque se cumplió la profecía, que en nuestra iglesia, como Dios lo anunció, fue sembrada la semilla de la cizaña, porque los que se convirtieron en asesinos sus hermanos es porque
la semilla de la cizaña fue sembrada en su corazón. Se hicieron habitación de demonios y llegaron a conocer las profundidades de Satanás, porque la doctrina de Jezabel es la Trinidad. Y no se puede ocultar, no se puede negar, es la verdad. Y el que adoraba la Trinidad llegó a conocer las profundidades de Satanás y a convertirse en asesino. Ahora, ¿puede la doctrina de la Trinidad dar en nuestro tiempo un fruto distinto del que dio? Esa es la pregunta. Ok. Si Miguel, Se si tú acabó. adoras a la Trinidad, ¿puede dar en ti un fruto distinto que el que dio a los apóstoles de la iglesia primitiva, que los convirtió en asesinos a sus hermanos? Pero que eso es historia que te dio a ti Roma, esa historia 5 no minutos. No, no está. me la dio Roma, son edictos Sí, imperios no, romanos que Roma no no, pudo cambiar. no, eso no es No cierto. podemos cortar, no podemos cortar. Sí, no, pero Miguelito, yo tu estoy en mi tiempo. tiempo. Sí, Sí, estoy en sí. mi tiempo. Son historias que nos las dio Roma. Son historias que nos las dio Roma. Nosotros tenemos una Biblia que tiene muchas cosas cambiadas, pero tenemos una Biblia que tiene muchas cosas cambiadas que ¿dónde está la palabra de Dios? Que debiera ser intacto. Ahora tenemos una historia romana que no está cambiado para nada. Cuando la palabra de Dios dice claramente que iba a cambiar los tiempos y la ley, que lo iba a cambiar, y de hecho lo ha cambiado, ha cambiado la historia. Y en eso yo me baso. O sea, yo no le voy a inculcar a las profecías ninguna de esas historias porque simplemente no encajan. Comenzando primeramente, y espero, Brenda, en el futuro, una oportunidad para exponernos en eso, con este asunto de los 2300 tales y mañanas, que eso, ahí no hay nada de lo que yo he escuchado, predicadores y esas cosas, personas proféticas, ahí no hay nada que encaje con la palabra de Dios. Pero si hay alguien que pueda venir aquí y comprobarlo de una manera un poquito más interactiva, por supuesto, sería importante, pero eso es para el futuro. 3 testigos en Dios siempre, 3, donde quiera que nosotros nos movemos, 3. Lo voy aquí a resumir, lo voy a leer rapidito. Génesis 1:1, ¿verdad? Juan 1:1 al 3, te habla de 3 ahí. Yo no adoro Trinidad, la palabra de Dios me dice que adore al Padre y al Hijo, está ahí claramente en Apocalipsis. Yo no reconozco ese término, inclusive, porque no es parte de la palabra de Dios, pero la palabra de Dios me dice que el Espíritu Santo es Dios también, el rey, el sacerdote y el profeta, 3 testigos de Dios. Jesús siempre se llevaba 3, Pedro, Juan y Pablo. Eran 12 discípulos, entonces son 4 grupos de 3, o sea, puede salir 4 grupos de 3 ahí. El mensaje de los 3 ángeles, los 3 ángeles son 3 testigos que dan un mensaje al mundo entero. El pan, por ejemplo, tiene 3 ingredientes principales, que son el agua, el trigo y el aceite. Un pan puede hacerse sin sal, pero no se puede hacer sin ninguno de estos ingredientes. Ahora bien, en ningún momento la palabra de Dios dice que Jesús es el agua, ni en ningún momento la palabra de Dios dice que Jesús es el aceite, ni que el Padre es el aceite, ni que el Padre es el pan. Ahora bien, como te dije anteriormente, la sal se puede quedar fuera. ¿Por qué? Porque el propósito del pan es la sal. El objetivo del pan es la sal. ¿Qué es la sal? ¿Qué es la sal? Dice la palabra de Dios. Vosotros sois la sal del mundo. Dice el Señor. Vosotros sois la sal del mundo en Mateo 5:13. Por lo tanto, debe tener sal porque el pan es para la sal. Nosotros adherimos a Jesús. Cuando Jesús viene como pan, nosotros nos adherimos a Él. Jesús mismo dice, la palabra de Dios dice que los seguidores del Señor son el cuerpo del Señor. Ahora bien, hay una expresión en la palabra de Dios muy clara que dice santo, santo, santo. Isaías 6:3, Apocalipsis 4:8, santo, santo. ¿Será eso un santo para cada santo? Porque Dios el Padre es santo. Jesús dice, sé santo porque yo soy santo, lo dice Dios. Jesús citando la palabra que dice su Padre. ¿Por qué 3 testigos siempre? ¿Por qué? Bueno, claramente está, porque 3 son los que dan testimonio en el cielo. 3 son los que dan, esos 3 testigos siempre van al mundo en vez de Dios, en lugar de Dios, a testificar la palabra de Dios. ¿Por qué son 3? Porque en el cielo hay 3 que dan testimonio, que son el Padre, la palabra, el verbo y el Espíritu Santo. Y estos 3 son uno. Ahora bien, el 8, que nunca se dice, que no es parte del original, dice lo siguiente, porque 3 son los que dan testimonio en la tierra, que son el Espíritu Santo, el agua
el agua y la sangre. Ahí están los dos santuarios. Ahí están. Si miramos todos cómo está organizado el reino de Dios en el cielo, Apocalipsis 1, por ejemplo, da una salutación desde Apocalipsis 1, 3 al 7, da una salutación en nombre de tres. Del que es, el que era y que ha de venir, el Todopoderoso, el Padre, habla ahí, de los 7 espíritus que están delante de su reino y de Jesucristo, el testigo fiel, algo así, y verdadero. No recuerdo las palabras, pero es así. Da una salutación de tres. ¿De tres? ¿Por qué? Porque hay 3 dando testimonio en el cielo. Ahora bien, en el santuario, en la tierra también se hizo un santuario, donde habían 3 que también daban testimonio. Como yo dije anteriormente, Jesús no representa el agua. Jesús no es el agua de vida. Hay muchas personas que uno le pregunta, ¿quién es el agua de vida? Jesús. La palabra de Dios no dice en ningún lugar que Jesús es el agua de vida. Pero dice que alguien es el agua de vida. 3 son los que dan testimonio en la tierra. El Espíritu Santo. Cuando nos vamos al santuario, vemos en el lugar santo el candelero con las 7 lámparas. Muchas personas dicen, el lugar santo está en el cielo. En el cielo no hay lugar santo. La palabra de Dios no presenta en ningún lugar el cielo como lugar santo. El lugar santo es la tierra. ¿Por qué? Porque la tierra siempre ha estado aquí en el Espíritu Santo. No quitar la sandalias de tus pies, porque el lugar que pisas santo es. Muchas personas dicen, pero ¿cómo va a ser si Dios pisa la tierra? Que la tierra es el lugar santo. Bueno, ahí estamos. ¿Qué dice David? Salmos 132:7, 137:2, no recuerdo. Dice, entraremos a su tabernáculo, nos postraremos ante el estrado de sus pies. David dice que vamos a entrar a su tabernáculo, pero David dice al tabernáculo ante el estrado de sus pies, pero David no puede pasar más allá, David no puede pasar el velo, porque el velo es para el sumo sacerdote, porque el camino que hasta que Jesús muere, el camino todavía está cerrado. Por lo tanto, David, inspirado por Dios, por el Espíritu Santo, David dice estas palabras. Ahora, cuando nos vamos a Isaías 66:1, Isaías 66:1 dice claramente, he aquí que el cielo es su trono. Gracias, Brenda, gracias. Estás haciendo justicia con el tiempo. Gracias. En ambos. Entonces, He aquí que el cielo es su trono y la tierra es el estrado de sus pies. El lugar santo es la tierra. La presencia de Dios en este mundo siempre ha estado vigente, constante, a través del Espíritu Santo. Nosotros vemos a Dios que bajaba y hacía cosas, descendamos y confundamos sus lenguas, hagamos al hombre, pero él volvía y se iba. El ángel de Jehová, Jesús venía y volvía y se iba, pero el Espíritu de Dios siempre estaba en la tierra. Siempre estaba en la tierra, por lo tanto este es un lugar santo. Lo que no es santo es el hombre que ha pecado, el hombre pecador, pero la tierra es un lugar, santo. Es ahí donde Dios pone sus pies. Por eso hay 3 testigos. El Espíritu Santo, ahí está el candelero con las 7 lámparas en la tierra, porque dice que son 3 lugares testimonios en la tierra. tiempo. Ahí después saliendo del lugar santo, ahí está el lavacro o la fuente de agua. ¿Y qué es esa fuente de agua? Si yo pregunto qué es esa fuente de agua, la mayoría de las personas no saben qué es esa fuente de agua. No, esa fuente de agua representa al Padre, a Dios. Dios es esa agua de vida. Jesús la da porque Jesús la tiene. Yo soy en el Padre está en mí. Jesús dice, nadie viene al Padre si no es por mí. Es decir, Jesús da al Padre. Jesús da el agua de vida, que es el Padre. ¿Cómo nosotros probamos que el Padre es esa agua de vida? Bueno, cuando vamos ahí a Jeremías 2:13, dice claramente, porque un mal ha hecho mi pueblo, que me dejaron a mí fuente de agua viva, fuente de agua de vida por cisternas rotas que no salvan. Lo dice claramente. Ahora bien, dice la sangre también, que 3, la sangre, rapidito Brenda, la sangre de Jesús. Ahí está el altar donde se sacrificaban los animales de sacrificio, que todos representaban a Jesús, porque 3 son los que dan testimonio en el cielo y en la tierra. Por eso nosotros vemos que en Dios el principio siempre es de 3 testigos, porque representan a Dios. En el mismo trono de Satanás está así también. Satanás también tiene sus 3 testigos, tiene los 3 espíritus a manera de rana por todo el mundo. Adelante, Brenda. Ok, ahora tienes tu tiempo, Cristian. Un paréntesis. Juan 4, es bueno que los hermanos lean Juan 4, 10, 14, donde dice, dame de beber el que bebiere el agua, yo le daré, no tendrá sed jamás. Juan 7, 37, 39, otro versículo, Jesús, el agua del Espíritu.
Apocalipsis 21:6, Apocalipsis 22:1-7 El que también. crea en mí, de su interior correrán, ¿qué cosa? Ríos de agua viva. Y eso Ok. dijo del Espíritu Santo que iban a Ok. recibir los que creyeran en él. Pero ¿Por eso no qué? dice que Jesús es Ok. esa agua. Jesús dice que va a dar el agua, claramente. Ok, Porque ahora es tu Jesús, Hay, tiempo. Ahora es tu tiempo, Chris, y podemos dejarlo hablar hay algo entonces. interesante. A ver, el santuario tenemos que comprenderlo. Esa es nuestra misión como pueblo. Ahora, en el santuario había dos partes. Estaba el atrio, que es un símbolo del reino del príncipe de este mundo, de Satanás. Y estaba el tabernáculo, que es un símbolo del reino y el templo de Dios. Cuando Adán y Eva estaban en el Edén, estaban en el templo de Dios. Ahí Dios tenía su trono, estaba el río del agua de la vida, estaba el árbol de la vida, y Dios los tuvo que sacar. Y afuera del Edén edificó el primer altar y ahí sacrificó los primeros corderitos. Y vistió a sus hijos con las pieles de los corderos y los perdonó y los justificó. Y como dice la palabra de Dios, Jehová cargó sobre él mismo el pecado de Adán y Eva y los justificó. Y ese altar estaba fuera del templo, fuera del Edén, porque el Edén, el reino de Dios, y la tierra de Canaán son un símbolo del templo de Dios, el reino de Dios en tiempo del nuevo pacto. Y afuera de eso, que estaban los hombres, en el reino del príncipe de este mundo, el reino del pecado y la muerte. Entonces Jesús murió ¿dónde? Fuera del templo de Dios. El lugar donde está el altar, simbólicamente, donde están los esclavos del pecado, donde estamos nosotros. ¿Para qué? Para redimirnos de la esclavitud del pecado, para que pudiéramos tener vida. Y cuando Jesús murió, se abrieron las puertas de la cárcel, como dice Isaías 61, 1 y 2. Y se abrió la puerta del templo a Jehová, para que pudiéramos entrar por la puerta estrecha al templo a Jehová, como dice el Salmo. Abridme las puertas de justicia. Entraré por ellas, alabaré a quién, a Jehová. Esta es puerta de Jehová, porque es la puerta del templo de Jehová. Entonces, cuando uno cree en el verdadero Cordero de Dios, no el Dios Hijo de la Trinidad, porque como uno no puede negar los hechos. En nombre de la Trinidad se asesinó al pueblo de Dios. Y el que adora la Trinidad adora un ídolo, porque es la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel. En defensa de la Trinidad se asesinó el pueblo que conocía a su Dios, del Dios Padre, el Dios Hijo y el Dios Espíritu Santo. O sea, tres imágenes, que son tres imágenes de ídolos paganos, se asesinó al pueblo que conocía a su Dios. Y el que adora a la Trinidad, porque es la imagen de la bestia, de la cual el mensaje del tercer ángel nos amonesta a no adorar, porque es la imagen que adoran la bestia y el falso profeta, va a ser hecho habitación de demonios si lo hace conscientemente. Y va a llegar a conocer las profundidades de Satanás. No va a ser un hijo de Dios. Y nosotros podemos saber eso. Entonces, el que entraba al reino de Dios, nacía de Dios porque Jehová venía a morar en él. Ponía su trono en él y a su diestra sentaba a Jesús. Porque hasta Jesús no fuera glorificado y fuera hecho un cordero omnipresente, que tuviera los 7 ojos de Dios, o sea, donde está el Espíritu de Dios, estaría el cordero, no podría estar sentado a la diestra de Dios. Y ese es el tema. Entonces, la Trinidad es un ídolo, no hay duda de eso. Y podemos demostrarlo de muchas formas. Uno es viendo la historia de lo que pasó, porque la ramera que asesinó y se embriagó la sangre de los mártires de Jesús no conocía al Dios verdadero. Y adoraba a tres imágenes paganas, al Dios Padre, que es la imagen de Zeus, al Dios Hijo engendrado. Y Jesús no es un Dios Hijo engendrado. El verdadero Jesús no es un Dios Hijo, porque el que engendra un hijo, el Padre es el primero y el Hijo es el segundo. Pero Jesús nos dice en Apocalipsis, yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin, el primero y el último. Yo soy Jehová, dice él. Y esa es la verdad. El verdadero Jesús es Jehová el Señor, no es un Dios Hijo. El Dios Hijo es un ídolo. El Dios Espíritu Santo es el disfraz de los espíritus de demonios que habitan en la Gran Babilonia. La Trinidad es un ídolo, no podemos negarlo, porque asesinó al pueblo de Dios en defensa de ese ídolo. Y el que adora la Trinidad, la religión que adora la Trinidad, es habitación de demonios. Y es la sinagoga de Satanás, es la mujer de Jezabel. La Trinidad es la doctrina de Jezabel. Y no podemos negarlo. Porque si lo negamos, podemos ser hechos habitación de demonios. Entonces tenemos que alimentarnos de toda palabra que sale de la boca de Jehová para creer lo que Jehová dice. Porque si negamos lo que Jehová dice, y voluntariamente, conscientemente, adoramos a un ídolo, y Dios nos va a dejar para que Satanás pueda hacernos parte de su habitación y que seamos habitación de demonios. La Trinidad es un ídolo, y está muy claro en la historia, porque en defensa de la Trinidad se asesinó al pueblo que conocía a su Dios. Y la Trinidad es la abominación desoladora del que habló el profeta Daniel. Y es más, si uno se fija en la historia,
Dios habló en Apocalipsis de la formación de ¿qué? De la triple alianza religiosa, pero antes de eso, Dios nos mostró que la bestia y el falso profeta se unirían para adorar un ídolo. ¿No? Como dice Apocalipsis 19:20, y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado a su imagen, su ídolo, llamando a Satanás Dios y Cristo. Y estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Y Jesús fue claro en el sermón profético. Cuando vean el lugar santo, la humillación desoladora que habló el profeta Daniel, entonces los que estén en Judea, los sellados, huyan a los montes. Y está hablando de la gran multitud, de los redimidos de la última generación. ¿Por qué? Porque van a caer las plagas. Y Mateo 24:23 dice, entonces si os dijera, aquí está el Cristo, y es claro, Jesús interpretó la profecía de Daniel, diciéndonos que a la abominación desoladora le llamarían Cristo. Pero ese Cristo es Satanás, de la frase Satanás. No tiene nada que ver con el verdadero Jesús. El verdadero Jesús es Jehová el Señor, como dice la profecía. Nosotros tenemos que creer lo que Jesús le dijo a los discípulos. Lucas 24, ¿qué le hizo con los discípulos? Les abrió entendimiento para que comprendieran las Escrituras y le leyó todo lo que decían la ley de Moisés, los salmos y los profetas sobre él. Ese es el verdadero Jesús. Queremos conocer el verdadero Jesús, tenemos que creer todo lo que dice la ley de Moisés, los salmos y los profetas del verdadero Jesús. El otro es un ídolo. El Dios Hijo de la Trinidad no cumple con nada de eso. Y lo podemos probar fácilmente. Uno lo puede probar viendo la historia, pues la abominación desoladora, que es la Trinidad, porque en nombre de la Trinidad se asesinó al pueblo que conocía a su Dios, porque no la adoraba. O también puede hacer lo que hizo Jesús, buscar todo lo que dice la ley de Moisés, los salmos y profetas sobre el verdadero Mesías y el Evangelio del Reino de Dios, y mostrar que la Trinidad son tres ídolos. Y es fácil de hacerlo, no es complicado. Si yo tuviera tiempo ahora, les mostraría con la Biblia que son tres ídolos. No hay problema en hacerlo, es muy sencillo hacerlo. Amén. Y podemos mostrarlo, y es nuestra responsabilidad como pueblo adventista, porque tenemos que predicar el mensaje de los tres ángeles, predicar el Evangelio eterno, que es el Evangelio del Reino de Dios, y predicar el mensaje del segundo ángel y el tercero, diciendo que si alguno adora conscientemente a la bestia y al ídolo al que adora, junto con el falso profeta, él también beberá del vino de la ira de Dios, porque va a tener parte con las plagas de la Gran Babilonia. Y no podemos adorar a un ídolo. Tenemos que asegurarnos de no entrar por la puerta ancha, porque el Jesús de la Trinidad es el disfraz de Satanás y la puerta ancha por la que se entra a la sinagoga de Satanás. Y eso no hay duda, lo podemos ver en la historia. Y lo podemos ver también en la palabra de Dios, que es muy clara. Ok, el tiempo se ha acabado también para que podamos cerrar. Hay una pregunta, bueno, hay muchas preguntas en el chat ahorita en el YouTube. Vamos a tomar unas dos. Acá dice Ari, pero en la historia bíblica, esta pregunta es para Miguelito. En la historia bíblica, ¿cuántos hombres creían en las terceras personas? Que responda Miguel. ya puso eso. Bueno, pero el hecho de que está ahí, el hecho de que está ahí, significa que habían personas que creían. El hecho de que está escrito. ¿Cuántas personas creían en Jesús en la historia bíblica? Fueron siempre mucho más las personas que no creyeron en Jesús en la historia bíblica. ¿Cuántas personas creyeron en Dios, en el Padre en la historia bíblica? Era la mayoría. Si nosotros miramos la historia de la palabra de Dios, es un mundo, es la historia de un mundo alejado por completo de Dios, pero que claro, siempre hubo un grupito que mantuvo la palabra de Dios. Siempre hubo un grupito que creyó en la palabra de Dios. Y todo lo que habla la palabra de Dios es en base a tres testigos, porque tres son los que dan testimonios en el cielo y tres son los que dan testimonios en la tierra. Entonces, por eso se elegían tres testigos para dar los testimonios, porque esos tres testigos representaban a Dios, representaban al Padre, representaban al Hijo y representaban al Espíritu Santo. Cristo dijo que la bestia, que la abominación desoladora es la Trinidad. Eso no está en la Biblia en ningún sitio. No, porque la historia, señores, yo les voy a decir, cuando Brena nos invitó a nosotros a hablar de estas cosas, se habló de hablar de la Biblia solamente, defender todo con la Biblia. Es decir, la Biblia habla muy claro que no debemos añadirle a la palabra de Dios. Que no debemos añadirle a la palabra de Dios. Cuando nos metemos en esa historia de que Constantino hizo, de que Constantino aquello, la palabra de Dios me dice a mí, la palabra de Dios inclusive me dice a mí un tema para el futuro, para otro momento, que de Jesús y de nosotros hay 2000 años.
¿Para qué se inventaron todos esos miles de años que se han inventado hoy día? ¿Para qué? Para encajar una historia que era imposible encajarla con la historia real, o con el tiempo real. Por eso dice Daniel 125 que el sistema pensaría en cambiar los tiempos y la ley. La palabra de Dios no me dice a mí que la bestia iba a idolatrar a nadie. La palabra de Dios me dice que la bestia viene como un dios. Apocalipsis 9 me dice claramente que la bestia es un ángel. Un ángel del abismo, al cual, como Dios entrega a su Hijo trono, poderes y de todo, Satanás, el dragón, Apocalipsis 13, 1 al 4, dice claramente que el dragón entregó a la bestia su trono. Señor, es un rey. Es un rey, es una persona de poder. Ahora, una cosa es la bestia y otra cosa es la mujer que la bestia trae. Y eso es lo que estamos comprendiendo. Y estamos ligando todo esto con la historia. La palabra de Dios me dice claramente que esa palabra es perfecta. A ella no se le añadirá ni se le quitará. Todas estas cosas de que Constantino hizo, de que aquello, que la historia, son añadiduras a la palabra de Dios, y no parece que a través del tiempo que hemos estado estudiando, no nos hemos dado cuenta de eso. A la palabra de Dios no se le añade. Todo lo que se habla de la palabra de Dios tiene que ser en base a esto. El asunto de que la abominación desoladora es la supuesta Trinidad. La palabra de Dios no habla de Trinidad, lo primero. Pero supongamos, la abominación desoladora es poner como persona al Espíritu Santo. Señores, ¿dónde dice eso la palabra de Dios? No habla Jesús claramente que el que diga cualquier cosa en contra de él le será perdonado. Y él dice, yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Es decir, el que diga cualquier cosa en contra mío, en contra de mi Padre, porque mi Padre y yo uno somos lo mismo, le dijo a Felipe, somos lo mismo. Pero el que diga algo contra el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo no es una persona. No, ¿qué sucedió con Jesús? A Jesús lo acusaron de echar demonios por el espíritu de Belcebú, y no por el Espíritu de Dios. Pero Belcebú no es Satanás. Belcebú es un demonio. Belcebú, bajo el contexto de lo que se está hablando ahí, Belcebú es el espíritu que equivale en el trono de Satanás, lo que equivaldría el Espíritu Santo en el trono de Dios. Jesús tenía el Espíritu de Dios. Jesús, cuando se bautizó, Jesús sale del agua, porque tres son los que dan testimonios en la tierra. Jesús entra al agua, baja sobre él el Espíritu Santo en forma de paloma, baja sobre él en forma de paloma, y el Padre habla aparte. Desde el cielo se oyó una voz desde el cielo que decía, este es mi hijo amado. No fue la paloma que lo dijo, la paloma se depositó sobre Jesús, ungió a Jesús. Y la palabra de Dios dice en Hechos 3:10, me parece que es 3, claramente, que Dios ungió a su Hijo con el Espíritu Santo. Dios ungió a su Hijo. Y cada vez que nosotros hablamos y vemos unción en la palabra de Dios, siempre es a través del aceite, o se habla del Espíritu Santo que se derrama sobre la persona. A Sansón venía sobre él el Espíritu Santo. Sobre Saúl, cuando fue ungido, vino sobre él el Espíritu Santo. Sobre los profetas venían sobre ellos el Espíritu Santo. Sobre los reyes venían sobre ellos el Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo es una doctrina de Babilonia, es una doctrina de abominación desoladora. La palabra de Dios no dice eso, todo lo contrario. La palabra de Dios dice que el que mantiene la casa que Dios hizo es el Espíritu Santo, porque es el que siempre está aquí. Por eso el Espíritu desde la tierra dice, ven. Amén. Tremendo lo que estamos escuchando. ¿Tienes algo que agregar? Si tienes 2 minutitos, y después vamos a tratar de estudiar todo esto nuevamente y seguimos con una segunda parte de lo que se ha hablado ahora para poder hay muchas preguntas que se pueden hacer ahí, también respuestas. Cristian, 2 minutitos o 3 minutos. Sí, bueno, gracias. La palabra de Dios es clara. Lo que dice Apocalipsis 11, Apocalipsis 10, la misión del polantista, Apocalipsis 11 nos da información de lo que tenemos que hacer. Y nos dice que cuando los 2 testigos, porque no hay 3, 2 testigos, hubieran acabado su testimonio, la bestia que sube al abismo, que es Roma, los vencería y los mataría. ¿Y qué quedarían? Los cadáveres. La Biblia católica. Ahora, y como dice mi hermano, pero bueno, yo le voy a mostrar algo. ¿Qué dice la palabra de Dios? Porque en Juan encontramos que Dios muestra una paloma, pero Dios no hizo eso. Eso es un verso de la Iglesia católica. Ahora vamos a ver por qué Dios no se aparta de lo que Él hace. Deuteronomio 4:15. ¿Qué dice ahí?
Guardad pues mucho vuestras almas, pues ninguna figura visteis el día que Jehová habló con vosotros de en medio del fuego. ¿Para qué lo hizo Jehová? Para que no os corrompáis y hagáis para vosotros cultura, imagen de figura alguna, efigie de varón o hembra, figura de animal alguno que está en la tierra, figura de ave alguna alada que huele por el aire, figura de ningún animal que se arrastra sobre la tierra, figura de pez alguno que haya en el agua debajo de la tierra. No sea que alces tus ojos al cielo y viendo el sol, la luna y las estrellas y todo el ejército del cielo seas impulsado y te inclines a ellos y les sirvas, porque Jehová tu Dios los ha concedido a todos los pueblos debajo de los cielos. Entonces Jehová no es incoherente. Si hizo eso con el pueblo de Israel, para que no caiga en la idolatría, no iba a ser la barbaridad que dice ahí en el libro de Juan. Eso de la paloma es un invento de Roma, son los sabios de Roma que pusieron eso, son los que querían poner la Trinidad. Y el verbo es un verso, porque Jehová no lo conoce. Entonces cuando uno lee el Antiguo Testamento, ve que Juan 1 en el 3, Hebreos 1 en el 3, es el reflejo del credo de Nicea, hecho con cosas sacrificadas a los ídolos, porque no tiene nada que ver con el Antiguo Testamento. Jehová no conoce al verbo. Isaías 44:8, no hay Dios sino yo, no hay fuerte, no conozco ninguno. ¿Mintió Jehová? Había un Dios Hijo y él dice que no lo conoce, está mintiendo. Había un Dios Espíritu Santo y él dice que no lo conoce. No, es mentira, todo eso son mentiras. Hebreos 1 al 3 es reflejo del credo de Nicea, pusieron ahí el Dios Hijo que hizo el universo. Mentira, Jehová solo lo creó y con él no había otro Dios. Y la palabra de Dios es muy clara. Por eso Dios nos dice que tenemos que someter todo a la ley del testimonio de los profetas. No podemos tomar un solo testigo que dice una verdura, digamos, como decimos en Argentina, porque los que escribieron eso eran verduleros, digamos, no eran sabios, no conocían la palabra de Dios. Y la escribió Jerónimo Estridón, que era un filósofo, pero no conocía la palabra de Dios. Y cuando uno lee las verduras que aparecen en el Nuevo Testamento, tiene que compararla con el Antiguo Testamento. O sea, no se puede dar por verdadero lo que dice un solo testigo. Tiene que haber dos testigos. ¿Qué quiere decir Dios con eso? Cuando el Antiguo Testamento y el Nuevo dan el mismo testimonio, eso es verdad. Cuando el Nuevo Testamento es contrario al Antiguo Testamento, eso es mentira. Son palabras de sabios de Roma, porque lo que tenemos son los cadáveres en la Biblia católica. Y eso es muy claro. Entonces Pablo es muy claro también. Él dice que los profetas están sujetos a los profetas. ¿Qué quiere decir? El Nuevo Testamento tiene que estar sujeto al Antiguo. Y cuando el Nuevo Testamento es algo que es contrario al Antiguo, eso no es verdad, no podemos darlo por verdadero. No podemos hacer doctrinas de las palabras sabios de Roma que corrompieron el Nuevo Testamento, y eso es evidente. Entonces, en el año 380 se manda a asesinar al pueblo que conoce a su Dios porque no adora la Trinidad. En el año 382 el Papa Dámaso le manda a Jerónimo Estridón a escribir la Biblia católica. Y como dice Roma, Jerónimo Estridón escribía con energía en contra de la herejía. ¿Y cuál es la herejía? La ley tesalónica, no creen en la Trinidad. Porque los verdaderos cristianos no creían en la Trinidad. Y los asesinaron por no adorar al ídolo, no adorar al Dios Padre, que es la imagen de Zeus, porque Roma representa al Dios Padre con la imagen de Zeus, no adorar al Dios Hijo, que es la imagen de Apolo, que es la imagen de Satanás, el ángel del abismo, porque eso es lo que dice Jesús en la profecía de Apocalipsis 9, y no adoran al Espíritu Santo, que es el disfraz de los espíritus de demonios. Entonces, si uno crea la palabra de Jehová y se alimenta, como dice Jesús, le dijo a Satanás, no solo el pan vive del hombre, sino toda palabra es algo que Jehová, va a conocer cuál es la verdad. Ahora, si uno quiere alimentarse solamente de un testigo del Nuevo Testamento y creer que lo que dice ahí es verdad, y lo van a engañar, porque es mentira. Entonces, por eso hay que poner toda la palabra de Dios, línea sobre línea, y hay que poner las palabras del Nuevo Testamento sobre las del Antiguo, pero eso son verdad o no. Y uno va a encontrar claramente que hay testimonios en el Nuevo Testamento que no fueron cambiados que coinciden con el Antiguo. Y hay cosas que son totalmente contrarias. Jehová no tiene un Dios Hijo, nunca engendró un Dios Hijo, porque ese es el fundamento del paganismo. Los dioses paganos engendraban hijos de su esencia y su sustancia, y por eso había más dioses. Eso es politeísmo puro. Entonces, como dice Voltaire en su diccionario filosófico, cuando habla de Platón, la Trinidad es un dios griego, hecho a la imagen de los dioses griegos, con los mismos conceptos que son los dogmas de Platón. Es un ídolo. El Dios Padre, el Dios Hijo, el Dios Espíritu Santo son ídolos,
Y en la historia podemos ver que son ídolos, porque si no el pueblo conocía a su Dios en defensa de esos ídolos. Tiempo. Muchas gracias. Bueno, queremos agradecer a Miguel Javier y Cristian Jara Villarreal por la actitud mostrada hoy. Yo sé que hay mucho que decir, esto tiene que continuar y lo vamos a hacer basado en lo que hemos podido escuchar hoy. Ha sido un tiempo donde se ha procurado hablar con respeto. Gracias, Miguelito, gracias a Cristian, escuchar con atención y permitir que la palabra de Dios sea el centro. La Biblia ¿Puedo decir algo? Bueno, ¿puedo decir algo? Regálame 3 minutos a tu hermano. 3. Y a mí también 3 minutos. No, entonces, no, tenemos que ya cerrar. Vámonos Uno y a la uno. próxima. Claro, uno y uno si quieren. Uno y uno, pero ya estamos. Entonces decir esto. Pues Por está ejemplo, bien, un minuto, está bien un minuto respetando porque tengo que hacer algo importante y me están esperando también. Dale, Miguel. 3 minutos. Por amor a tu hermano que te amo. Oye bien, escúcheme bien. Sí, César, Cristian dijo algo muy importante, que el Antiguo Testamento, siendo que es palabra de Dios, debe estar en armonía con el Nuevo Testamento. La paloma fue algo añadido por la Iglesia Católica, pero ¿dónde está la prueba de eso? No hay prueba de eso. Es lo primero. Esas son cosas que no están en las Escrituras, por lo tanto, no se pueden defender. No se pueden defender. Ahora, ¿se puede defender la paloma como algo de Dios que representa al Espíritu Santo? Claro que sí. Por ejemplo, Cristo sale del agua, desciende la paloma. Este hombre Noé, que representa a Cristo, porque cuando él es concebido, él es nacido, y de hecho yo no estoy hablando de Jesús, que Jesús fue engendrado, que Jesús supuestamente fue engendrado por Dios en un tiempo, porque yo no hablo de esas cosas. La palabra de Dios habla de Jesús engendrado por el Espíritu Santo, puesto en el vientre de María por el Espíritu Santo. Dice, así como del aceite salía la luz, así mismo del Espíritu, por el Espíritu vino Jesús. Es lo que me enseña la palabra de Dios. Así que yo no estoy hablando de que Jesús es un Dios, que el Padre lo engendró. Yo no voy con eso. Yo no estoy en religiones, señores. Yo no soy adventista, yo no soy de ninguna religión. Yo me considero un hijo de Dios que estudia su palabra, que ama al Señor Jesús, que ama al Padre también, que ama a su palabra. Ahora bien, cuando Noé nace, el papá de Noé dice, será llamado Noé, le puso por nombre Noé porque dijo, porque este nos aliviará, nos salvará de la maldición de la tierra que Jehová Dios maldijo, nos salvará de estas cosas. Es decir, que el nombre de Noé también significa Salvador. Noé representa a Jesucristo. Si nosotros vemos la obra de Noé en el arca, todo, es la obra de Jesucristo. Cuando Noé sale del mundo, se va, porque el agua despegó a Noé del mundo, el mundo fue cubierto completamente. Cuando Noé iba a volver al mundo, antes de volver al mundo, ¿qué hizo Noé? Envió una paloma a revisar al mundo. Un minuto. Una paloma. Entonces, ¿con qué vino la paloma hacia Noé? Vino con una ramita de olivo. ¿Y qué es el olivo? Es donde se saca el aceite. Es donde se saca el aceite. La paloma sí es un símbolo del Espíritu Santo. La paloma fue al mundo, a revisar al mundo, a recorrer todo el mundo. Lo mismo que hizo el Espíritu Santo cuando Jesús se va. Dios envía al Espíritu Santo, Jesús mismo envía al Espíritu Santo para que a través de él, en lugar de él, entonces él mantenga la casa que Jesús vino a edificar, porque esa casa somos nosotros. Señores, miren, estas cosas no se pueden justificar con la Biblia. El Espíritu Santo es la abominación desoladora. Mateo y los evangelios dicen claramente, Daniel 9 dice claramente que es la abominación desoladora. Dice claramente que es la abominación desoladora, no es ningún Espíritu Santo. Apocalipsis. Y otra cosa que importante que César, que Cristian mencionó es que son 2 testigos en Apocalipsis 11, eso es verdad, pero están delante del Dios de toda la tierra, que también es un testigo. Es decir, al final del día son siempre 3. Son siempre 3. Y esos 3 son representados por 3 aquí abajo también. Todo el tiempo. 3 minutos. No le añadamos a la palabra de Dios, porque estas cosas de la historia no son parte de la palabra de Dios y no son apoyadas por la palabra de Dios. Jesús no hace 2000 años que estuvo en la tierra. Apocalipsis dice claramente que a Satanás se le iba a pesar por 1000 años y después se le iba a ser suelto por un breve tiempo, indicando que 1000 años es un tiempo larguísimo. Entonces, un tiempo larguísimo, 3 minutos. Viene Jesús y dice que Él viene en breve y no ha venido después de 2000 años.
Y es en breve. No, jamás, jamás. 1000 años es mucho tiempo, 2000 años es mucho más. Cuando Jesús habló de venir en breve, no pudo hablar de 1000 años. Definitivamente no pudo hablar de 1000 años. Ok, Adelante. perfecto, gracias. Ahora sí acabamos. Ok. 3 minutos para ti, Cristian. Y ahora sí Bueno, acabamos. Gracias. Dios nos dio una instrucción muy clara. O sea, nosotros como adventistas entendemos que la profecía se cumple en la historia. Y nos dio la instrucción de ver en la historia el cumplimiento de la profecía. ¿Mm? Y eso es lo que hicieron nuestros pioneros. Ahora se equivocaron, pero Dios dijo que nosotros la comprenderíamos correctamente. Elena es muy clara, dice, debemos ver en la historia el cumplimiento de la profecía para comprender lo que está pasando. Y hablando de lo que dice nuestro hermano Miguel, Elena dice que Roma cambió la historia. ¿Mm? Es verdad, la cambió, para ocultar la verdad. Pero hay cosas que no pudo ocultar. Y dice que los rastros de la verdadera iglesia las podemos encontrar en las acusaciones que se hacen contra ella, lo que quedó. Y lo que quedó es lo que Roma no pudo cambiar, pero Roma no podía cambiar los edictos del Imperio Romano que eran codificados. Y ahí podemos encontrar estas acusaciones. Y la acusación es no adorar a la Trinidad, no adorar al Dios Padre, al Dios Hijo, al Dios Espíritu Santo, bajo el concepto de igual majestad y de la piadosa Trinidad. Esa es la abominación desoladora, porque se asesinó el pueblo que conocía a su Dios en defensa de la Trinidad, de la abominación desoladora. Aunque no la llamen la Trinidad, se adoran a las tres mismas imágenes, son tres ídolos. Y es contrario a la palabra de Dios. Entonces, si nosotros seguimos lo que Dios dice, ¿cómo tenemos que agarrar nuestras lámparas? Primero, como Jesús le dijo a Satanás, tenemos que alimentarnos de toda palabra que sale de la boca de Jehová. ¿Queremos vivir? No solo de pan vivirá el hombre, sino toda palabra que sale de la boca de Jehová. Algo es contrario a un claro y categórico, así dice Jehová, no es verdad, no puede ser verdad, como dice el Salmo 160. La suma de tu palabra es verdad y eterno es todo juicio de tu justicia. Entonces cuando Jehová dice que no conoce a ninguna otra persona que sea Dios, no la conoce, es un verso lo otro es un invento. Y cuando uno pone todo lo que dice la palabra de Dios, línea sobre línea, y es claro, a ver, voy a ver si les leo algunos versículos en el tiempo que me queda. A ver, y hay otra cosa importante, lo que Dios nos mostró es que la bestia y el falso profeta se unirían en puntos comunes de doctrina para adorar la imagen de la bestia. Y eso ocurrió el 14 de febrero del 2010 en Roma, cuando se unieron Roma y las iglesias caídas que por 40 años habían estado dialogando para unirse, dijeron lo siguiente. Ahora, ahí el cardenal Casper, que era representante de Roma, dijo lo siguiente, señaló en referencia al encuentro que los participantes habían afirmado su fundamento común ¿en qué? En Jesucristo, en el Cristo niceno, que es el disfraz de Satanás, y en la Santísima Trinidad, la imagen de la bestia, la abominación desoladora, dice, tal como se expresa en nuestro credo común y en la doctrina de los primeros concilios ecuménicos de Roma. ¿Qué pasa con esto? ¿Y qué va a pasar con la bestia y el falso profeta? ¿A quién adoran? A Satanás. Y es evidente, no se puede negar. Como Dios le mostró en el se unirían en puntos comunes de doctrina. Y se unieron. Y eso se le oculta al pueblo adventista. ¿Y a quién adoran? ¿Qué pasó con estas iglesias caídas, hermano Satanás? ¿Qué pasó con los principios de Lutero? Sola gracia, sola fe, y la verdadera fe viene por la Escritura, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, como decía Pablo, y está hablando de la palabra de Jehová. ¿Qué pasó con eso? La tiraron a la basura. ¿Qué quieren hacer con los cadáveres de los dos testigos? Quieren enterrarlos. Pero como dice Apocalipsis 11, va a haber un pueblo que no va a permitir que sean enterrados, que va a hacer la obra que Dios dijo que tiene que hacer, y está hablando del pueblo adventista, que va a estudiar los dos testigos, va a poner línea sobre línea todas las palabras de Dios, y se va a dar cuenta cuál es la verdad y la va a predicar. Porque lo que adoran la bestia y el falso profeta es a Satanás. La palabra de Dios es clara. A ver, cuando uno va, por ejemplo, le voy a leer algo. ¿Cómo termina esto? Apocalipsis 9. Porque el tema es que ¿a quién adoran la bestia y el falso profeta? Apocalipsis 9, versículo 20. Porque esto es lo que ocurre al final de la sexta plaga, de la sexta trompeta, y después Jesús dice, el que es injusto sigue siendo injusto, dice. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, porque Satanás va a poder matar a los que lo adoran, pero no va a poder tocar a los que adoran al Dios verdadero, va a poder matar a los que adoran a la Trinidad, a los que junto a la bestia y el falso profeta lo adoran, y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos,
ni dejaron de adorar ¿a quién? A los demonios. Tiempo. ¿A quién adora la bestia y falso profeta? A los demonios y a las imágenes, a los ídolos. Tiempo. Y la palabra de Dios es clara. Entonces, cuando el mensaje del tercer ángel dice que no adoremos a la imagen de la bestia, nos está diciendo no adoren a los ídolos, al que adoran Roma y el falso profeta. Cuando se unen puntos comunes de doctrina, como Dios les dejó ahí, y se desplegara el rollo, veríamos cuál es la imagen de la bestia. Y lo estamos viendo. La Trinidad Tiempo. y el Jesús de la Trinidad, Tiempo. que es el disfraz de Satanás. Y como Jesús mismo lo dijo, Tiempo. la abominación desoladora, cuando venga Satanás, dijo, cuando vea en el lugar santo la abominación desoladora del que habló el profeta Daniel, porque él identificó al Jesús de la Trinidad como Satanás, entonces huyan los montes. Y eso es muy claro. Sí. No podemos negarlo. La bestia, Cristian, Ok. rapidito, la bestia. Bueno, Cristian, terminamos no es, hoy. Brenda, rapidito, la bestia no, No, adora a nadie. tenemos- Eso es, esto eso es seguimos. santo y La palabra bestia de adora a Dios. Satanás. No. Ok. La bestia, Tiene que la adorar a bestia Satanás. es adorada, dice la palabra de Ok, Dios. vamos Es a- adorada. Satanás le da su trono. Ni siquiera dice que adora a Satanás, sino que es adorada. Así que eso es una añadidura ya a la palabra. Ok, a la vamos palabra a de seguir. Dios. Dura la Vamos- palabra de Dios. bueno, Ah, ya, claro. ya está en Historia. el mudo, ya está en el La mudo. historia hay Ya que está en el apartarla de la mudo. palabra de Dios para poder aprenderla, porque si confiamos en la historia, nos perdimos. Ok, ya estamos en mudo, ustedes ya están en mudo. So. Hermanos, gracias por No, su gracias, disposición. Brenda, muchas Se gracias. portaron muy bien Gracias. los dos. Gloria a Dios. Gracias por se portaron El súper tiempo, bien. el tiempo. El tiempo. Bueno, cuando Son quieran. 2 horas, Sí. imagínense. Bueno. Pero Bueno, lindo, Cristian, Cuando quieran, vamos a hacer les una puedo oración. mostrar. Dios Vamos te a hacer- bendiga, sí, Cristian. seguimos, Dios te bendiga seguimos. grandemente. Vamos a hacer- Grandemente, Dios bendiga a tu familia. Y Brenda, a ti también, Dios te bendiga, Dios bendiga a tu familia y Dios Claro. bendiga a todo el que Esto- se conectó hoy para escuchar esta Jehová los bendiga y los guarde. Amén. Amén. El verdadero Esto Dios, sigue, el esto Dios de sigue. Abraham, Isaac y Jacob. Ese mismo, a Gloria ese a me Dios. referí. Vamos a orar. Querido Padre Celestial, gracias Dios de amor. El tiempo se fue corriendo Gracias, Señor. y que Miguelito y Cristian tuvieron ese espíritu bueno, Dios, de poder terminar esto sin algo que termine como una bomba de explosión. Gracias Dios. Gracias. Y ayúdanos a seguir estudiando esto con Miguelito y Cristian, que estuvo muy bueno, Dios, estar preparados para todo esto. Hubieron preguntas que no estuvieron en el tema, pero los dos supieron contestarlas. Gracias, Dios. En tu nombre oramos. Amén, Señor, y amén. 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 Bendiciones a ambos y a todos los que nos Bendiciones. están escuchando. Amén, amén, amén. Nelson te manda saludos, Miguelito. Gracias, Nelson. Dios te bendiga, mi hermano.